Hola. A ver, tengo todo preparado, creo. Param, pam, pam. Creo que sí. Creo que tengo todo listo. Solo me falta... ¿Qué atrevido? Sobre, no te para de tocar. Ya hay publicidad. Lo peor es que todavía no entiendo por qué. ¿Por qué te toqué? ¿Y cómo te toqué? Pero qué atrevido. ¿Estática? ¿En mí? ¿O en el juego? En el juego. No. A ver. Pam, 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 pam. Yo les hago la música, no se preocupen. Pam, pam, pam. Pam, par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 a. Se cortó porque está cargando. Quiero solucionar el problema antes. What the fuck, ¿por qué de la nada hay 6 personas? O esto está bugueado, ¿qué está pasando? Nunca entró tanta gente tan rápida al stream, que wea. Pa, parara, para. Pa, parara, para, pa. Pa, parara, para. Y mientras tanto no carga. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan sus días? Yo llegué a las 7 y estas 20 minutos me hice unos sándwiches y me los comí súper rápido porque tenía un hambre. Y fue como... Y ahora acá estoy. Y acá estoy de nuevo. A ver, ¿qué tal ahora? ¿De casualidad ahora se escucha bien? Para, voy a poner la música del tren. Isolation. Y vamos a subirle el volumen. Jalamos. ¿Cómo dice? No me sé la letra en realidad, pero estoy confiando. No, se me desconectaron los auriculares. Ahí está. The end is isolation. Recognition. This is the way. Esta canción hay una parte que suena muy a la intro. Que es cuando... Esperen. Voy a buscar la letra. Esa parte. ¿Escucharon eso? Es
Tan, tan, tarararán, tarararán. Es la parte del tren, del principio de la intro del juego. Pero bueno. It's the final light. Oh, let the clouds hear me off the stage. Gently wipe the sorrow of my life. I dream. Fin. ¿Por qué empezamos cantando? Porque vengo con ganas. Vine con hambre y ya comí. Vine con ganas y acá estoy. Y me encanta esta canción. Y acá está. Hay un montón de curios en el Express. En muteé el coso. Así que. Me puse a cantar y los veo bajaron en 3. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo les fue en sus días? ¿Están preparados? Yo no sé si estoy preparado. Esperé mucho para esto y está todo acá. Va a estar todo acá. Y después voy a tener que esperar más. Ah, por cierto. Oh, está muy fuerte esto en mis auriculares. Esa canción está demasiado aguda para mí, en mi defensa. En mi defensa esa canción no está hecha para mi voz. Es súper aguda para mí. Pero miren. Wow. Acá la tenemos. En su máximo esplendor. Con la katana. Y con la katana. Mi vieja. Voy a cortar a todos los pepes. Ok. Todavía va queriendo. Todavía. Mi video estuvo Yo también reservé una cita con mi psicóloga hoy. Para el viernes. Y presencial. Así que tengo ganas. La tengo en nivel 79. Le puse el cono este. Buenas noches. Y a mimir. ¿Esta es pela? Recién me di cuenta que esta es pela. Pensé que era alguien del Lofu. Perdón, no tiene nada que ver, pero... Pensé que era alguien del Lofu. Por los colores y eso, pero es pela. Por los lentes y todo, bien. Y bueno, acá va queriendo 4777. No tengo cositos de estos, así que no puedo mejorar por acá. Pero... Tengo. Pero me queda. Estos artefactos ya los tenía farmeados y se los equipó automáticamente. No sé si son buenos o no. No sé por qué los tenía mejorados al máximo, pero... está bueno. Y este no tanto. Este para nada. Y estas cosas. El set de... Ahora me sale la palabra. De la pasta de dientes. Que le da Ice Damage. Pero era el único que tenía, así que... El Pepsi, claro. Pero no vamos a usar el tiempo, que todos estos otros se mueren a los 2 golpes. Así que volvemos a mi... Volvemos a mi team normal. Vamos a mi dot. O a... Usemos un poco al team argentino que lo he dejado un poco olvidado. Lo que sí, no sé si todos tienen conos. Ah, sí, todos tienen conos. Y sigamos. Hola, topas. How does it feel to be in business with Aventurine? I bet you're not used to it. No, me gustaba más. Yo sé que mucha gente te odia, Topa, pero me gustaba más cuando hacíamos negocios nosotros. That's just his style. Ball or nothing is his mantra. ¿Y cómo te cae He's bien? always cozying up to his clients.
clients while egging them on to undertake. Porque una some cosa es que sean dangerous compañeros de daily trabajo, pero otra behavior. cosa es que le des tu maldita gema. Everyone has their merits, so I won't comment further. But Aventurine's luck has always been good. He's always closed all his cases without a hitch and basically never lost a gamble. Which is why Nunca on the perdió una issue of apuesta. retaking Penacony, I'm watching with keen interest. Solo funciona cuando todos los intereses están Of alineados. course. It's business after all. What's important is where you're seated at the table. As for the 2 cases, apologies, but I don't have much info on them either. All I can do is ask you to keep digging for more details. Ok, se escucha medio cansada de la vida, la verdad. Y a ver, hola. What do you want? What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. Surveilling the IPC executive Topaz, ensuring that she stays put at the Reverie Hotel during her time on Penacony. We've got the right one this time. So that's it. They were the pair who were after Firefly at the time. Ah. ¿Se acuerdan de mí? It's you again. Back for more trouble? Ah, yo me I'm acordé. not afraid of you this time. No, no me vengo a pelear contra Spit it ustedes. out. Stop bothering us if you've nothing important. So you know each other. Why do you keep running into people you've beaten up before? Y porque dentro de unos días ya los voy a haberles pegado a todos, por eso. ¿Cuándo es su descanso para comer? Hungry. Hungry, I'm hungry. Hungry. Sheesh, why do you keep asking me that? We're in the middle of investigating a murder case for the family. May we speak to your captain about it? Pero estoy hungry. Well... Hey! The security officer instructed everyone to shut their traps before he returned from Dream's Edge. What murder? You'd better stop spouting nonsense. Yeah, that's right. Hmm. We have nothing to report. Please leave. Hola, Mike. Looks like they're not going to cooperate. ¿Qué pasó, Mike? But they did at least tell us that the captain is at Dream's Edge. Why don't we just look for the security officer then? It's probably Gallagher, the one she mentioned, right? Sí. Aquí. Bueno, a ver. ¿Vos no harías lo mismo? A ver. Mira el lunar. ¿Qué tanto me dejan? Mírala nomás. Perfecto, nos entendemos bastante bien. Dios mío. Ojalá vinieran todos. Ojalá vinieran los recolectores de deudas así. Such tight security. I bet they're stumped by the case as well. Gallagher. Estaría felizmente como Sampo en el tráiler. The Bloodhound family is running an investigation up ahead. No unauthorized personnel allowed. Sampo en el tráiler de Topas. Hold on a minute. Sí, vos sos el que hice enojar y después hice triste y The gray-haired one. creo que hasta te tuve que pelear How también. much trouble have you stirred up exactly on Penacony? That's right, it's a me, Clocky. You think you look alike? ¿Qué tal un truco? Wait, are you for real? Not Wow, ya possible. la convencí. It was you the last time yelling about some clockwork friendship while beating me up with that silver-haired girl. I'm not letting you get by this time. Dios, no sé cómo me quieren los del tren. Please leave. No paro de decir estupideces, no paro de pegarle a todos. El tipo este se va a poner de rodillas. Huh? What kind of heinous crime have you committed now? Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. If it wouldn't trouble you, could we see this Mr. Gallagher? ¿Podemos verlo? Who exactly is this Gallagher you keep talking about? There's been a few people mentioning this name.
even the one with the gray hair. He didn't send you all here? It was the security ¿Y quién es officer who el dispatched us. oficial de seguridad? He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? ¿Vieron que Twitch va a banear contenido que muestre partes íntimas por por largos periodos de We're tiempo? really sorry for troubling you. Let's think of another way. Me da risa. Me da risa porque no paran de dar vueltas alrededor de... No paran de dar vueltas. Como que al principio se armó el requilombo con Twitch porque estaba la categoría esa de... ¿Cómo es? De... Tinas, no sé cómo se dice la palabra... Piscinas, piletas. De piletas. La categoría de piletas. y estaban todos re desnudos. Entonces después dijo... Solo pueden estar desnudos en esta categoría. Solo pueden estar en traje de baño. Entonces la gente empezó a la gente en general empezó a poner piletas atrás. Y aprovechando a estar desnudos. Mientras jugaban algo. Y ahora va a ser tipo, si están mostrando dos partes íntimas, te bañamos igual. Pero al día siguiente, no sé, en uno dale un mes o dos y van a encontrar manera de estar. Quizás van a estar con pantalones súper ajustados y se les va a ver todo igual. Pero eso va a ser como la regla. La vuelta a la regla. Hola Yui, ¿qué tal? Another way. That's it. Didn't they say something about that? What was it? Clockwork? That got this guy to change his mind. Can you perform it again? Clocky magic. Pero no puedo hacer cosas malas. Not bad if we're resolving a misunderstanding. Sigue jugando el Azure WoW. Sigo jugando el Azure WoW. Ojalá hicieran un World of Warcraft de Azure. Sorry, no can do. Que todos los personajes The sean boss said azures. that since it's a matter of everyone, please leave. There's really no need for us to make. Ok. Voy a cambiarle la personalidad a Happy. Let me see what time it is now. Whoa! It's this time already. Time to clock out. And no one's gonna stop me. Qué fácil. Bueno. This clockwork trick of yours. Sí, jugando Honkai. It's Sí. kinda dangerous. Esta historia salió ayer. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that Gallagher and ask him the intricacies of the case. I was wondering what all the commotion was. Ah, hola. Wow, estás ahí nomás. Pensé que ibas a estar adentro de una casa. Since you made it here, what can I do for you? Hello, Mr. Gallagher, sir. Judging from your tone, it sounds like you were expecting us. Miss Himiko, Qué bien te you're ves, too polite. There's no need to call me sir. Mr. Gallagher, you even know my name. Of course I Lástima que tenga el cosito You ese ahí folks are atrás, from the la capa legendary esa. Astral Express, Pero en general and se ve an bastante honorable bien. guest of the Watchmaker. I had an encounter with this lady in the Golden Hour. Sí, lo I remember supuse, those Raven, silver-haired porque girls there too. pasó un largo rato sin que comentaras nada y cuando me fui tampoco comentaste nada, entonces... O sea, en ningún momento dijiste que te ibas y en ningún momento cuando yo me fui dijiste nada, entonces dije, te quedaste. Se quedó súper dormido. Lo supuse. I'm sorry for what happened to that kid. No pasa nada, se murió.
No, bueno, pero Raven usualmente lo dice. Por eso, una vez que cuando no dijo nada, ya supuse que se había dormido. Pasa más que Raven se duerma mientras ve el stream a que no comente que se va. O que no comente cuando termine el directo. This is also the Sí soy. reason why we've come to visit you, Mr. Gallagher. The Express can't just overlook the death of that child. So we've decided to help the family get to the bottom of it, in the hopes of getting justice for her. Sí, justicia The para nameless todos. involved with the family. What an unpredictable twist of fate. Why? What's wrong with the family? It's nothing. On Penacony, everyone loves the family. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. Who wants to leave a warm nest? Concentrémonos en el lore que tenemos enfrente. Estamos investigando dos asesinatos. Ya veremos qué pasa después. Todos los streams son así. Déjame que digan 2 o 3 cosas más que me las voy a poner a contar cuando pase algo Mr. épico. Gallagher seems to be getting at something. You got it wrong. I'm not. You want to discuss the case? Sure. Come with me. This is not a good place to talk. Let's go elsewhere. Ahí en este momento, del otro lado. ¿Qué otro lado? ¿La vida real? ¿Con Welt? Es más, ayer te perdiste cosas muy graciosas, Raven. Tipo, un tipo llamado Doctor Ratio jodió los planes de otro y apareció Domingo y le leyó la mente y no sé, muchas cosas. Even after that Se llama chilling Domingo, se llama tragedy, Sunday, this un tipo. dream is still running effortlessly. Se llama Sunday. Están todos los nombres traducidos menos su nombre en español, por algún motivo. Día soleado. Nosotros... Nosotros tenemos, o sea, porque tenemos los planetas en los días de semana, ¿no? Algunos, pero lunes y domingo... Lunes y domingo, ¿por qué son? Lunes por luna. ¿Y domingo? Ah. Porque usualmente... ¿Sabe? No es tan raro eso, ¿eh? En japonés también es así. En inglés es así. Que los días de la semana vienen de planetas. En español es más o menos así. No creo que todo así. Bueno, claro, por el sol, pero tipo, ¿qué tiene de sol domingo? ¿De dónde sale el sol? En esa palabra, eso es lo que intento decir, ¿no? Sunday es muy fácil porque es literalmente día sol. Pero tipo, nosotros ¿cómo hicimos para sacar domingo del sol? Y en japonés también es así. En japonés es... Nichi-yobi, que Nichi es día. Tipo, y también es el mismo kanji que representa el sol. Other than the family of the Harmony, it's hard to Y en imagine realidad, any other power in the universe a ver, that ahí could lo dice, sustain mira. a building of such magnitude. Dominicus. Del cristianismo. Malditos cristianos, nos robaron el domingo. Se podría haber llamado Solingo. O Sólado. Como los odios cristianos. Suena para el ojete. Eso porque no estás acostumbrado. Viví
23 años diciendo Solingo. Vas a ver cómo va a ser el día más normal de todo. The family itself is a huge, perfect building. Like a living idol. Each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core and a shared ideal. Under their command, they loyally fulfill their Se me conectó roles, el chat, wow. offering themselves while also receiving sustenance in return. Déjame leer bien esto. Each member of the family sees themselves as a piece of the divine puzzle, revolving around a singular core, yeah, and a shared ideal. Under their command, they loyally fulfill their roles. Ok. Básicamente la Interesting armonía. analogy. Perhaps that's why Penacony's beautiful dream has persisted for so long. But the human body has its limits, and so does the divine's. Hay que buscar hobbies para hacer. O meterse en una universidad. Eso es lo que más hace cambiar mi día a día, Raven. No sé qué. No sé qué decirte. Just pointing out the facts. Mr. Yang will definitely have a better sense of what's going on than I do. Why do you say that, Miss Acheron? The beautiful dream is crumbling. But not because of a particular eon, a particular faction, or a particular visitor. Its collapse stems from a certain inevitability of human nature. The family refuses to acknowledge this, and it has ultimately backfired and become a catalyst. Oh, wow. Terrible. Yo no fui. Raven Lore. Qué feo. The family refuses to acknowledge this and it's ultimately... As people immerse their souls in the dreamscape, where consequences and pain cease to exist, and only ease and pleasure prevail, they draw closer and closer to necrosis. Regardless of the perceived bliss, death looms as the inevitable conclusion. Okay. Also, this necrosis will diffuse and spread. One piece of the puzzle's mutation will eventually cause the entire building to shake, break, and crumble. And crumble. In the end, the dreams that people built in the Eso, name of aprovechen su freedom universidad. became the cage that imprisoned them. Como yo que apenas salgo vengo a jugar Honkai. I'm sure you've gained a lot from this trip, Miss Acheron. Are you willing to share your findings with me? Of course. That's if I remember. En mi defensa no curso en toda la semana. Ya cursé. Y la otra semana creo que los primeros días no curso tampoco porque es Semana Santa todo. Don't mind me. It's just a habit. Owing to events in the past, I've become easily forgetful. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. O sea, sacando la espada es cuando se acuerda. O tocando I la espada, vividly ¿no? remember everything that occurred on Penacony. Ah, ya se acordó. Ask away. Es horrible bastante temprano, confirmo. ¿Qué tal el moment of The daybreak? moment of daybreak. Daybreak. I've heard that's where the Dawn Factory, which processes the foundation of the dreamscape, is located. Behind the dreamscape's song and dance stand many imagination factories.
Workers create all kinds of whimsical works day in and day out in their dreams. Then they return to reality and sleep on a narrow bed in a room. A far cry from luxury. Al final no logré identificar quién es el que apareció ayer en mi chat They say it will suffice. diciendo que me conocía, Experiencing the bizarre and motley dreamscape is the best. diciéndome yo te conozco. Y yo no lo conocí. There I encountered a young woman who had just come of age. The perfect time to indulge in beautiful dreams. Her greatest wish was Nostalgia. to one day move to the golden hour No, era and see the magnificent garments she had woven with her own hands. Era uno de mi universidad, por eso. Que me vio porque estaba en el Discord. Porque tenemos un grupo de Discord y me vio que estaba streameando. Que bueno, igual cuando abrí, es lo que digo, cuando abrí el Discord de nuevo, en el medio del stream lo abrí y estaban hablando de Genshin. O sea, yo, en el medio del stream ayer yo abrí y era tipo, si aparezco jugando Genshin no me insulten. Y otro puso, nadie te insulta a menos que seas de unos que usas Only. En los dominios que usan el escudo y esperan a que el resto mate a todos los bichos. Y me da risa. Ah, no. A mí me da igual. De mi Discord pueden sacar mi stream, mi Twitter, YouTube, que hagan lo que quieran. Me perdí. Necesito volver como al flujo de la conversación. Estoy muy perdido con lo que dicen. They then return to reality and sleep on a narrow bed in a room. Okay. For certain reasons, her wish was difficult to fulfill. But I managed to bring her a garment. Okay. Gilded Hour. It's said to be Penacony's currency center. Para, una cosa que quiero ver. The perfect time to... Ah, no, no sé. Yes, Wait. it is a fortress-like financial city, the economic heart of the dreamscape. The Pepeshi people of the Alfalfa family are there to keep it running, sending blood that is made from money everywhere on Penacony. Everyone there is exquisitely dressed and always in a hurry. The greatest wish of the local Pepeshi people is for their future generations to No work sé, a in cualquier Gilded juego de Hour. turno. I've never Juego met Genshin hace anyone who mucho was igual, willing to pero talk. me gustan los I juegos de can only historia, así stand que at the sí. crossroads, watching crowds of people hurrying like the wind through the jungle of steel. Only to Lo bueno de deposit Genshin es the que es un juego de alfalfa historia que credits nunca they've termina. earned into the Por eso lo Pepeshi. llevo jugando tanto tiempo. Usualmente me I don't know meto if en they un would juego, lo open termino y the chao. vault's door. But before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way, unfazed. Ok. ¿Qué tal la hora azul? I hear the Blue Hour is very romantic. Do you have any tales to share? Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide, anchored along the Sea of Dreams, where soft music and dancing persist endlessly every night. I ran into a wizened lady there. Tengo... She was at the dock, Espera. waiting for her long-departed lover to return. Quizás vuelve la estática, quizás se cierre el OBS. Ahora vemos. Tengo un documento, una hoja, así un Excel, donde tengo todos los juegos que me pasé en stream. Podría verlo ahora mismo. Pam, 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 pam.
Y hay bastantes. Bueno, no todos los que me pasé en stream, todos los que me pasé en general. Déjenme que recorto un poco esto para que no se vea toda mi información privada. Ok, creo que sí está bien. Un Excel para todo. Me gusta hacer Excels. Me gusta tener las cosas anotadas. Yo no soy de mirar mucho anime, pero me gusta tener un anime list. Me gusta saber los juegos que me pasé. Si pudiera... Si viera más de una serie al año, daría uno para series también. Bueno, pero ahí le hago zoom. Desde el 2020 que hago esto. Ahí, en enero. En enero, Mass Effect 2, Life is Strange 2, me pasé todos los Fallout. Jugué al juego de terror ese de Convenience Store, Darksiders, Black Mesa, Doom, Doom Eternal. Helltaker, Amnesia Rebirth, Hades, Crash Bandicoot 2 y Disco Elysium. Sí, sí me jugué el primero, pero esto es a partir del 2020. Antes de eso no tengo nada anotado. Después el 2021. Y acá empiezan los streams. Pero bueno, primero Danganronpa. Sí, es muy bueno la verdad, Hay un youtuber que veo que dice que lo va a empezar a jugar y tengo ganas de verlo jugar porque hace mucho que no veo nada de ese juego. Es bastante bueno, a mí me gusta mucho también. Danganronpa 3, más juego de terror, Fallout New Vegas, Crash Bandicoot 3, Other Wild, Resident Evil 7 y acá empiezo a streamear, pasándome el primer Amnesia en octubre del 2021. No, acá es cuando empiezo a streamear, ¿ves? La pestaña esta, la D, está en el medio, dice stream, recién acá en octubre de 2021. Es cuando empecé a streamear. Poppy Playtime 1, también lo streameé. Deltarune 1. Jugué los dos estos de Milk. No sé si salió uno más. Acá están los dos, mirá, en diciembre. Si salió uno más, no lo jugué. Si solo son estos dos, sí. Puma, 2022. Ojito. Acá casi todo fue en stream. River City Girls, acá empieza el Devil May Cry. La saga de Devil May Cry. El 1 es bastante simple. Creo que jugué los dos el mismo día igual, Raven. O hice un día y al día siguiente hice el otro porque el 1 es súper cortito. Dura como 15 minutos. O 30 minutos quizás, como mucho. Bueno, acá empieza el Devil May Cry. Acá juego el Iron Lung, el Bioshock 1, que ya me lo había pasado. Juego el Playtime 2. El Blasphemous. Que este no me lo pasé en stream, porque no tiene el sí. Y también hay una parte acá a la derecha, porque acá no me entraba en la página, entonces empecé a escribir acá. Metal Gear Rising. Me volví a pasar el Disco Elysium. El Deltarune capítulo 2. Esto no lo había notado por acá. Ah, no, era Poppy Playtime. El Scorn. El maldito Scorn. Soma de My Cry, Hellblade. Qué buen fin de año, la verdad, Qué buen año en general. Tipo Devil May Cry, todos. Jugué al Metal Gear. Al Disco Elysium. Bueno, me pasé el Disco Elysium. Jugué al Deltarune, Cult of the Lamb, Soma, Hellblade. Devil May Cry, jugué al Dusk. Jugué, ¿qué más? Sí, eso, qué sé yo. Fue un año divertido. Después acá un año cortito. Bueno, no cortito, pero con menos cositas. Me pasé el God of War, Signalis, Dark Souls,
2 y 3. ¿Dónde está el 1? Sí, no me gustó, Yo me bugueé al final del juego y me enojé. Literalmente estaba al final del juego, me caí del mapa, el juego se guardó cuando yo me estaba cayendo del mapa y cada vez que cargaba la partida volvía a la parte donde estaba cayendo el mapa y no me lo pude pasar. ¿No está escrito el Dark Souls 1 o sí? Ah. Creo que no. Me parece que me lo olvidé. Porque qué raro que me haya pasado el 2 y el 3 en marzo. No, entonces fue hace un montón más que me pasé el 1. No me acuerdo. Bueno, 2023. Resident Evil 4. El nuevo. O sea, el que ahora solo se llama Resident Evil 4. Doom Eternal, Borderlands 2, Tunic, Los Frog Detective, El Coffin of Andy and Lele, Song of Nunu, Garten of Banban. Esto fue recién. Y acá tenemos por ahora cómo voy con estos juegos. Slay the Princess, Hazy Mind. Y hasta ahí, no hay mucho más importante, la verdad. Y bueno, eso. Ah, y aquí hay una lista de los que no me quiero olvidar. Ok, ¿cuántos años llevo streameando? Desde octubre del 2021. Octubre. Con Amnesia fue el primero. Ahí dice Amnesia, así. 2021. ¿Un año pasando el Dark Souls 3? ¿Qué? Pero yo streameo como 3, 4, más de 4 veces por semana casi. Bueno, no, más no. Streameo 3, 4 veces por semana. No, sí, con el 4 yo no tuve guía. Con ninguno en realidad. Quizás entra uno y me dice, che, hay una pared falsa ahí y lo termino baneando, pero... Ah, el primero, bueno, ahí... Quizás por eso tardaste tanto. Siendo el primero. Pero bueno, acá está mi lista de todavía no. En stream me quiero terminar el Borderlands 3, el Omori, el Stray, algún Persona. El Mortal Kombat Shaolin Monks. Buenísimo. Todavía no me decidí si pasarme en el stream o no. Todos estos que están acá. Y off stream me quiero pasar el Fallen Order, el Darksiders 2 y el Nier. Y otro juego más que está ahí. O sea, el Fallen Order estoy muy cerca del final igual. Ya, o bueno, no sé si muy cerca del final, pero tengo casi todas las mejoras. Así que me debe faltar muy poquito. Va a haber ese culo. Pero este es el Replicant igual, ¿eh? En el Replicant también hay culos robóticos. El único personaje que hay por ahora es un femboy. Así que no sé. Que yo no dije nada malo, solo dije que el único personaje que hay en Nier Replicant es un femboy. ¿Por qué me dicen, ah, dijo el femboy? Como si lo hubiese insultado. Yo se lo dije. En el Nier Automata, sí, ahí está en la 2B, la culona esa. Y en el Replicant no está 2B. Ok, continuemos, ahora sí. Like many who desired wealth and love, they came to Penacony to pursue their dreams. Alas, her lover's consciousness was lost in the dark depths of the Sea of Dreams. Finally,
she suggested we continue our conversation on a boat in the shallows. I agreed and boarded the boat with her. But she never said, and finally we retreated to the beach. O sea que pasó por todos lados. The dreamscape Ya de este of lugar. chic, luxury, and consumerism, the moment of dusk. My companions have been there too. Ok. Then you all must have seen those who are attempting to realize their dreams. Or have realized them. Scattering money as if it were dust and betting it on all or nothing. Claro, ahora que Everything está has tipo a diciendo... price, and everything can be bought or sold. Las Vegas es una mierda, están Even todos dreams apostando. themselves. Cierto que estaba jugando con... I saw an Intellitron there, Sí. who was preparing to auction himself. When someone wins a bid ¿Ves? under stipulated periods and rules, Hasta un robot se vendió a sí mismo. becoming that person's very possession. Wow. That Intellitron had been auctioned off a dozen times, and I participated in his 13th. That was the grandest banquet I had ever attended. But never again did anyone cast another glance at him. Habla mucho de la sociedad, ¿no? This time around, there were no successful bids for him. Wow. Y lo usaron 12 veces y a la tercera nadie lo quiso comprar. This is what I've seen and heard along the way. Sí, la verdad, haces un buen punto, Akeron. Las Vegas debería arder. No vale la pena que Someone once exista. said to me, Penacony wasn't like this a long time ago. Nor should it be. Vivimos en una sociedad. Deberíamos destruir el capitalismo, Akeron, lo entiendo. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet of festivities. Watched the tides of night rise and fall when time stopped for people. Where the spirits of the rich and impoverished remain forever fixed on their Gato own tigres scales. son. Más o menos. No sé si tan tigres son. Ah, estática. No puedo dejar el Opera abierto por 5 minutos que suena estática. No es tigre, es un gato. Ahí está. Simplemente es... A ver. Color tigre. ¿Qué tal ahí? This is why I think the collapse of the beautiful dream is inevitable. There might be a way to change everything. Perhaps. But if this is indeed the world that people desire, if this is precisely why life chooses to slumber, should we still seek to change it? Buen punto, Akeron. Si toda la gente viene acá justamente para apostar y pasarla, vivir sin consecuencia y ganar dinero y gastarlo y vivir el sueño. De verdad, deberíamos intentar hacer las cosas buenas. De verdad deberíamos cambiarlo todo. Miss Acheron, now it's my turn to share a story with you. ¿Cuál es tu historia, There was a güey? man from my homeland who, at a time when the world was grappling with deep, unhealable pain, La música. made a choice. Ok, una persona del otro universo. He wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. From this, he created a giant, a spiritual atom. Ok. Since that moment, the giant stood between heaven and earth, becoming the pillar of the world's existence. As a price, those who found it hard to move forward, who could not advance, forever lost their future. They slumbered in a dream.
No entiendo por qué. En serio no entiendo por qué. Estoy pensando hasta buscarlo en Google, a ver. Debe haber alguna... Game Sounds Static. With... No, Static OBS. A ver. ¿Cómo cambiar de OBS? Mm, ah. Ok, ya sé lo que puede ser. Creo que es parte de Stream Elements, que es el programa que me deja... En realidad no me deja... No cambia nada el Stream Elements. Porque lo uso yo desde la página, no lo uso desde acá. Entonces no tengo al pedo. Pero esperen, déjenme ver si se sigue escuchando. Dios, la música es muy buena. Un segundo, ¿eh? ¿Sigue habiendo estática? A ver. Pam, pam. No. Ok. Bueno, si pasa mucho... De todas maneras, para el próximo stream lo voy a desinstalar el Steam Elements. Pero si pasa mucho, lo hago ahora. Hmm. And yet, you stand here right now. Which also means... ¿Está hablando? ¿Hablará de Kevin? ¿O de Because people Otto? must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they Todavía no truly sé cannot move demasiado la forward. historia de Humanity Honkai como para will entender de quién habla. eventually seek a way to save itself. ¿Qué tanto se habrán enojado las personas que solo juegan Star Rail diciendo tipo... "Ah, pensé que este juego era de otro universo y ahora tengo que jugarme todo el Honkai para entenderlo"? Quizás no se dieron cuenta que el juego se llama Honkai también, ¿no? A ver, yo no lo entiendo todavía, pero no me quejo al menos. Ok. And that man, he was never a failure. Like everyone in that Oculto también tengo el garrote. possibilities of human nature into his heart. Y sí, oculto el garrote. He was the sun chaser of legend, soaring ¿Cómo estás? towards the sky and embracing his final victory with his fall. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings would melt because of it, only for him to fall into the sea. And after that, Dios, la gente que juega con Honkai debe estar muy emocionada con esto. others would surpass him, soaring to even greater heights. Huh. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable similar, yet different worlds. In these worlds, there are innumerable people who look alike, yet don't. ¿Y ahora vos estás hablando de tus otras personas? I too have embarked on journeys, encountering old friends with familiar faces on different worlds.
witnessing their destinies follow paths similar to mine. ¿De qué estás hablando, And I will Acheron? tell you, even if not completely similar, the story you just told, it overlaps with my past. Claro, sí, él le contó la historia de This whole dream. cosas que tienen que ver con Raiden y ella dijo tipo, ah, ¿Raiden? I ended that man's life. Alone. Claro. Ok, es lo que yo dije. No sé si lo dije en stream ahora que lo pienso. Pero, ah, no sale el chat. No veo el chat, perdón. No vi sus mensajes. Tuve que minimizar para darme cuenta. No sé dónde me estás stalkeando. Sí, o qué cosa, pero bueno, stop. ¿Qué iba a decir? ¿Ves? Ya me saca completamente vienen a arruinar el stream. Porque vengo acá a jugar la historia. Y lo único que hacen es hablarme de otra cosa que no sea la historia. Me sacan completamente del mood. Y ahora ya no sé ni lo que iba a decir. Sí, que yo le dije a un amigo que la Acheron de este universo era la Raiden Mei sin Kiana. Kiana es como la protagonista del Honkai. Y Raiden Mei es como su mejor amiga y como la segunda protagonista. En cambio acá no hay Kiana, o al menos no hemos visto una contraparte de Kiana. Una Kiana de otro universo. Entonces ella dice, ah, yo vencí a ese hombre. Y es más, en el trailer de Acheron está la voz de Kevin. Kevin, el villano principal de... Sí, el villano principal de Honkai se llama Kevin. Uno de los villanos principales. Se llama Kevin. Y... y acá no hay Kiana para que sea como... Ah, juntas, te vamos a ganar con el poder de la amistad. No, acá es tipo... Solo yo. Por eso estoy tan triste y depresiva, porque solo yo tuve que matarlos a todos. Qué nombre enorme, y sí, efectivamente. Y todavía no me carga el chat. Esto, voy a cerrar la aplicación de Twitch. Un segundo. I am not who you think I am. Nor will my home be as fortunate as your world. I am sorry. It's fine. I don't mind, so long as I can alleviate your suspicions. Wow, qué... There's something I still wish to know, Miss Acheron. De verdad esto es... Under that representation of the Dios. hunt, exactly what sort of power is it that has motivated your solitary journey thus far? O sea, me encanta que... Voy a comprar azúcares. Está bien, Raven, suerte. Vamos a hacer muchas cosas raras, no te preocupes. Me encanta cómo este juego es literalmente... no tenés que jugar Honkai, pero... Quizás tenés que jugar Honkai, Digo, quizás deberías jugar Honkai. Acheron. Mommy. I need milky. Perdón. Me dejé llevar por los impulsos. No pasó nada. Ay, la constante amenaza de que alguien de mi universidad puede estar viendo ahora mismo, prevalece. Ok.
Todavía quiero saber, Acheron. Bajo esa representación de la cacería, ¿qué tipo de poder motivó tu travesía solitaria? ¿Por qué todos piensan que es de cacería? Mr. Yang, before answering that question, I wish to continue the previous topic. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky and envy. Es todo parte del show. Lo que hace todo parte del show. Esto yo lo, viste, yo digo cosas que son graciosas, viste, como que no todo lo que dice Azure tiene que pensar que es parte de la persona detrás de Azure. No sé, cualquiera, hay gente que me mira. Siento que yo digo muchas cosas en este stream y después hablo con esas personas en la vida real y siento que me pueden mirar muy mal. En broma, obviamente, todo. Estoy jodiendo, me da igual. Pero digo cada cosa. Y hace poco, hace unos 2 minutos acabo de decir algo que si me hubiese estado viendo alguien de la carrera, me daría un poco de vergüenza saber que le voy a ver la cara todas las semanas. Por eso, si hay alguien ahí, esto es todo parte de un show. Recuerden que la Azure Ardeña que habla aquí es un VTuber para hacer reír a las personas que lo están viendo. Está bien, está bien. Si me lo pedís. Es más, hacemos el meta de Twitch. ¿Les parece hacer un meta Twitch? Antes de que pongan las reglas de que si esto... O ya pusieron las reglas esas de que si ven las partes íntimas te banean. Déjenme modificar una cosa, ¿ok? ¿Cómo era? Un segundo, un segundo. Uy, perdón. Creo que vieron algo que no debían ver. Pero no quería hacer eso. Quiero cambiar esto a verde. Ahí está. No, eso no era. Hacemos meta de Twitch y miren, yo ahora hago esto. ¡Ay, se ve! Esas no son mis piernas en realidad. Tengo que mostrar las piernas. Lo que dice es que muestre las piernas, así que... ¿Qué les parece, chicos, el meta de Twitch? El meta actual de Twitch, ¿qué les parece? Y tengo que poner como... ¿Puedo dividir mi modelo en dos? Tengo que hacer otro... Deme un segundo, voy a hacer más parte del meta. No tengo una imagen con... ¿Una imagen? No, todas las imágenes son de mi personaje plano. Ya sé qué voy a hacer. Foto pelada. Foto pelada, foto piernas. Este es mi meta de Twitch. ¿Puedo hacer la pelada? Esperen, esperen, tengo que hacer algo. Esperen. Esperen, necesito hacer esto. Esto es una foto, adiós. No quiero esta foto. Tengo que ver si puedo hacer esto. Esto va a ser muy gracioso. ¿Cómo para seleccionar la cara?
No, ese es el... Bueno. Cosas pasaron. Un segundo, ¿eh? Confíen. Confíen. Dios, qué miedo. Acabo de ver el OBS. Qué miedo que da esto. Pero así ni se nota que tengo pelada. Así parezco que soy invisible. Yo quería que se viera en la pelada. Tengo que hacer esto. Esperen. Ahí está, ahora sí. Dios, qué miedo. Lo que pasa es que no puedo dividir la cabeza. Sí o sí es o es todo verde, o soy todo verde o nada verde. Estoy en tus paredes. Sos un reptiliano, claro, sí. Estoy en tus paredes, camuflado. ¿Qué pasa si me pongo todo verde? Yo sé que esto... Perdona a la gente que entró a ver Honkai, yo también tengo mucha ganas de ver Honkai. Pero ideas como estas no pasan todos los días. Necesito llegar hasta el final de esta idea. Antes de dejarla de lado. Cuando venga Raven, este tiene que ser el stream más raro de todos cuando venga Raven, ¿entienden? Pará, y si lo dejo así... Igual no se me ve la oreja. Me voy, luego vuelvo. Ok. No, ahí, no, ahí se ve menos. Espera. Ahí está. No, eso no era. Eso tampoco era. Eso así. Eso así. Un segundo. Ya casi lo tengo. Listo. ¿Dónde? Ahora sí estoy en sus paredes. ¿Dónde está Azure? Acá está. Y ahora sí puedo jugar al juego. Y esa cosa que tiembla de fondo me estresa. Ahora sí puedo jugar al juego. Estoy acá, soy parte del juego. ¡Uah! Puedo ser... ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Nada en específico. Puedo ser el pelo de Acheron. Soy el pelo de Acheron. Estoy acá. Me encanta. Esto debe ser esto tiene que ser el nuevo meta del streaming. Simplemente ser transparente. Ser un VTuber transparente. Y eso que ustedes no ven lo que yo veo, que es esto, miren. Cómo lo hago. No sé si es más gracioso verlo así o verlo así. De las dos maneras es bastante gracioso, ¿eh? Oh no, el camuflaje. Oh no. Dios mío. Ok, ¿cómo saco todo esto? Ya no sé cómo volver atrás. Esperen. Ahí está. Ay, me volví color piel. Sigo riendo. No, estoy tocando todas las cosas a ver lo que quiero. Ahí está.
Bueno, me puedo quedar un poco así, pero... Con las piernas, pero no quiero tapar el texto, así que voy a estar así unos minutos. Eso es muy bueno, yo creo que voy a poner como un canje para que me puedan hacer invisible. Está divertido eso. Como el canje este, no sé si viste estos canjes. Este. A ver si funciona. No, se quedó bugueado en esa escena. Ahí está. O el de que me hace pelado. Es que a veces, no sé por qué se queda bugueado. A ver, voy a probarlo nada más un segundo. Ah, pero no entiendo por qué se buguea. Y se queda acá, la imagen. Ahí está. No, 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 no. No, perdón, ahora tengo una imagen de yo pelado. Ok. Ok, voy a seguir. Voy a jugar. They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting to touch its ceiling. All because the sun was there. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, La verdad que, but darkness? ¿sabe? No sé si me gusta tanto ver los trailers ahora que lo pienso, porque siempre los trailers me terminan spoileando lo que pasa. Tipo, yo ya sé todo esto. Ella está hablando de ella, de cómo tuvo que pelear contra un montón de personas porque estaban invadiendo su planeta, y cuando les ganó, no solo personas estaban destruyendo su planeta, sino que se los comió un agujero negro. Entonces cuando les ganó y vio para arriba, estuvo a punto de ser comida por un agujero negro. Pero aún así solo ella sobrevivió, no su planeta. Y eso es lo que dice, ¿no? Cuando las aves al fin logren volar, ahí solo se den cuenta que arriba no está la luz del sol, sino la oscuridad, que es el agujero negro que lo consume todo. Oh. Then why, exactly, do we even walk towards the light? El día que muestren tipo una cinemática o una foto de Welt en su otra vida, me voy a volver loco. Ah, hola. Ah, vos de nuevo. Long time no see. Having fun on Penacony? Acheron? This voice, it's not Constance. Could it be her companion? Pero Black Swan lo están llamando todos. Exactly what you are, or what you're up to. My bullets will find you. Es Woodhill. Until then, you best find a casket store on Penacony and Oh! ask the owner to reserve a good quality casket for you, imposter. Le dijo Sus. Imposter? I see. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Who are you? Huh? Did I make a mistake? Who the heck are you? I'm the Garden of Recollections memo keeper. Not bad. This is the kind of tough challenge I like. You that imposter's bodyguard? Never mind. ¿Por qué tienen que mostrar estas cosas antes de que salgan en la historia? Pero está bien. I'll leave around for you. So get that forehead clean and wait for me. I don't know what you're talking about, but you know Acheron, the Galaxy Ranger, yes? I have something to ask you. Are you asking me to write your will? Sure. Go ahead. Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? Hola. She's clearly not a path strider of the hunt, but you are, aren't you?
Tell me, what's Acheron's deal? No pasa nada. Sure. Heck, never thought I'd come across an ally. What a stroke of luck. Muchas cosas pasaron, la verdad. Well, I'll be on Penacony soon. Memo keeper, go buy a bottle of his Donna's White Oak. Doblaje no, pero tiene texto en español. And I'll raise a glass to you. Qué miedo, si tuviera doblaje en español darían bastante miedo, la verdad. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer, sure. You best get a chair and take a seat. La voz de- That woman named Acheron. Es que la verdad, salvo algunas personas muy específicas, siento que la calidad de los actores de voz en español no es muy buena. Salvo algunos. Is an emanator who should not exist. Ajá, una emanadora de la nihilidad. Hay muchas voces malas en inglés también igual, pero... Sí, del latino. You look pale. Or is that also part of your act? I didn't think you'd have the nerve to show yourself. I thought this was exactly what you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. Just tell me if you can't hold on any longer. Me encantan. Hablando de cosas tan malas que me gustan, tengo que sacarle una foto a una parte del manga de Frieren en donde Fern dice me duele la cola. Iba a pasarles foto de eso, pero me olvidé. So, Así que después lo hago. the genius of the Council of Mundanites wants to be my Undertaker now. O lo puedo hacer ahora, en realidad. What an honor. Total, hasta me acuerdo en qué página estaba. Más o menos. Acá. La otra vez que intenté sacar una imagen a una parte de manga de Frieren se me rompió la hoja. Porque era una parte bastante grande. Pero esto es chiquitito, es un dibujito chiquitito. Ahora lo edito. Lo giro. Y lo recorto. Ah, siento que salió mal igual. Voy a sacar una foto más. Porque salió un poco movido. Ahora sí. Ah, no te preocupes. Es más, probablemente vaya a ver el anime y después vuelva a streamear. Porque esta historia me la voy a pasar hoy sí o sí. Y no creo que me la vaya a pasar ahora. Aunque todavía hay tiempo. Y ahora puedo hacer esto así. Como para mandarme una imagen y que se guarde en Discord sin tener que abrir el Google, no lo sé. Creo que no hay manera. O incluso si pasan una imagen y yo le doy clic derecho y le doy a guardar, ¿se abre en Google? Ah, no, se guarda... Ah. Oh, sí, no estoy cansado ni nada. No, tampoco es que hice mucho. Entonces ahora voy a poner acá el me duele la cola. Creo que no lo puedes sacar. No sé cómo se saca.
Son drops randoms. Pero no sé, son limitados. O sea, no es como que te van a dar drops para siempre. Wow, qué gigante esto. No puedo poner en ningún lado esto para que se vea bien. Me duele la cola. No, te dan literalmente para subir de nivel a tus personajes un poquito. ¿Cómo se ve borroso? Yo lo veo bien. Bueno, sí, si lo veo así está borroso. Pero tampoco, qué sé yo, tampoco para que esté la mejor calidad del mundo. Se entiende. Después paso una imagen decente. Y me voy a volver a donde estaba. ¿Qué es? Ahí. Cuando se vuelve algo muy famoso no me da ganas de verlo. Nunca entiendo eso. Nunca voy a entender eso. Tipo, no tendría que ser al revés si algo se vuelve muy famoso porque es muy bueno. Ah, no siempre, pero... Yes, and I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seeing them, because I'm the manager of this task. Okay. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 system hours. Oh, you've got a lot of nerve. How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the harmony? Ok. ¿Cómo hiciste? Verlo en todos lados, me puedo jugar la captura del anime, entonces... qué sé yo, está bien. A mí... Yo depende si me gusta o no, no me da igual lo famoso que sea. Yo usualmente no me spoileo muchas cosas. O sea, sí soy de ver fanarts, sí, me salen fanarts y eso, pero usualmente no más son... un personaje. Nada más. Nunca en ninguna escena en particular. Lo que me sale en Twitter. Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family, and that they hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to say. Pero está bueno, la verdad, a mí me gustó mucho. Yo todavía no me vi el anime, pero estoy bastante adelantado en el manga. Es bastante tranquilo y divertido. La peli violeta con poca ropa. Lo cual es gracioso porque no es para nada alguien que vería con poca ropa en el anime. Pero sí. Se presta mucho. Claro. I even managed to recover the gift money. Things haven't gone this smoothly since I walked through the doors of the Reverie. Now I'm only one step away from victory. Let's just wait and see. Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? You betrayed me. Go. Do what you must. I look forward to the sight of the IPC fleet surrounding Penacony. You've achieved what you Estoy un poco desired, perdido con lo que estoy leyendo. haven't you? That's true. But what's your plan? Did you conceal an orbital support beacon in that gift money bag? Well, who knows?
Maybe that's why I'm handing out cash even when I'm about to bite the dust. You are indeed a gambler. An insane one at that. Maybe I am. Who knows? Fine. Here, take this. Open it when you're on your last legs. You'll thank me. ¿Qué es eso? What's this? Medical advice? Y se fue. You catch on pretty fast, Doctor. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you, wing-headed scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. As for now, let the rain of wealth from the IPC fall evenly on everyone. ¿Qué planea? ¿Qué planea? Estamos otra vez con su pop. Ah, es una prescripción. Para pa pa. Ok, y ahora vamos a investigar como aventurero. Y ahora me cambió el team de nuevo. Hola, la Rose. Would you be willing to support my performance? And keep the Song of Beauty alive in the cosmos? Esta yo lo ayudé. Wow, how fabulous! But why would you give such a wonderful gift to a random stranger like me? Well, you see, Pasó una moto. I can't bear to see anyone in this sweet dream suffering from poverty. That's incredibly kind of you. Thank you so much, sir. If you ever get the chance, please, feel free to come by and indulge in my singing. Sure thing. By the way, do you happen to know anything interesting about death? Death? That's Muerte. a pretty scary topic, and it doesn't really match the mood of this sweet dream. Oh, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. Lo normal, va, le das plata a una mujer, le decís, The more chilling the story conoces a is, la the more muerte. attention they get. Maybe you could help me out. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but there have been some rumors about a guest at the reality hotel who fell into a deep sleep and didn't wake up. It was like they were in some sort of coma. Nobody knows what caused it, but luckily the customer eventually regained consciousness. Well, all customers are under the protection of the family, after all. Alguien se levantó del sueño en un coma. This will make for a very juicy headline. May Shibe protect us. Shippy. Unexplained coma. Se me desconectó el chat de nuevo. Happens to your body if your brain dies in a dream. But unfortunately, the customer ended up waking up in the end. I can feel something inside my head. Ciao, bro. Is the harmony starting to kick in? The world has truly lost its way. Este lo ayudé, no. You. Wait. I get it now. This is some sort of prank show, right? You must have some cameras set up around here to film yourself doing good deeds, right? You youngsters are always looking for a quick way Su nombre será por chat, But bro. you know what? A truly great show never comes easy. Se volvería viral si Great esto, show si esto will start fuera de soon. verdad que era algo grabado. But before that, I need to ask you something. Do you know where I can find death? in this Tipo, dream? dándole gemas a abuelo termina mal. Y el abuelo es tipo, malditos Another jóvenes. fearless youngster looking for death. Huh? Well, let me give you a piece of advice. Don't think you're the first one who's ever thought of that idea. Death? Not even remotely innovative. I bought it from Dr. Edward. He claimed it was some exclusive fancy schmancy stuff. Now,
disappointment. ¿De qué habla el viejo este? The effects were awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut, and then all you see are blurry glimpses of buildings and lights. The sky was spinning so fast it almost made me puke. Hola, Raven. Pasaron unas cuantas cosas. Yeah, what else can you expect? Don't put too much stock in the Penacony Ah, movie. una película. They even called this junk groundbreaking art. Can you believe it? Pasaron tantas cosas que ya murieron todos, salvo nosotros dos. Well, I'll leave you be then. I hope you have a wonderful day. A monster covered in eyes. That sounds like the memory zone meme. But buildings and lights... I don't think those have anything to do with death. That whole dream bubble was probably created using rumors and gossip. Me gustaría poder mostrarte de alguna manera. Pero... no puedo clipear el stream tan para atrás. Pero básicamente me volví camaleón. Y... eso. Aprendí el gran arte marcial de camuflarme con el ambiente y de meterme en tus paredes. Take care, my friend. If you ever find yourself in danger, Y estuve un rato metiéndome por ahí. hounds are always ready to help. Ta 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 ta. You don't look good, my friend. If you ¿El need cómo? assistance, I can contact the hotel and ¿Cuál es el 4? wake you up forcefully. That won't be necessary. Creo que no vi I have 4 some películas, no. business to attend to. But Con thank suerte you vi la all the 1. same. All right then. If you ever need help, Creo que vi la 2 don't también. hesitate to reach out to us hounds. Well, actually, I do need a favor. As the most outstanding hound Ajá. in Penacony, O sea, la que salió recién. have you come across any stowaways recently? Stowaways? How could there be stowaways in Penacony? We've never had anything like that before. All right. Good luck with your work then. What was I even thinking? Family would never share intel with the IPC. La verdad, Does everyone have to go through so much torment before joining the family? Darn it. Now I just want to dig out my brain and use it as evidence. un segundo. La verdad, no soy... ¡Bochi! No soy fan de Kung Fu Panda. Nunca le encontré la gracia. Sip of liquor. Hola, Bochi. Blissful reprieve. To drown 1,000 sorrows. Let worries leave. I know I have what it takes to become a poet. Ni tampoco a la era del hielo. Estoy pensando en otras películas parecidas. No me acuerdo de ninguna otra más. Que sea así. Que no me haya parecido tan interesante. Dijiste Bochi, se me fue mejor. Mejor. Es más, voy a aprovechar rápido porque tengo demasiada sed a servirme de jugo. Y los dejo con Bochi. ¿Les parece? Un segundo.
acá estoy. No te preocupes, me iba a hidratar, pero gracias. ¿Alguien me habló? ¿Quién es este? Alguien me llamó. ¿Ah? ¿Y quién es este? Un tipo llamado Juan Chipiruli me llamó. En Discord. Ok. Quizás está en stream ahora mismo. Hola. Gracias por la llamada. Ah, este está borracho, Bochi está borracha. You're giving these gems to me? Es la Bochi si hubiese tomado el camino de la otra pelirroja. De la bajista. Or are you just pitying me? Well, it really doesn't matter. As long as I have Soul Glad, that's enough. This is just a dream after all. You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. It's not good for your health. Oh. Maybe I really should quit. Ya viste todo así. But not Soy su fan número before 1 ahora. meeting Ya aprendí. the Devil of Soul Glad. The Devil of Soul Glad? Hoy me voy a ver todos los directos que hizo en Facebook. Yeah. It's a seahorse with a long neck. Ah, ¿cómo? They say it loves to appear to drunk people, especially the ones who are passed out on the side of the road. A mí me sorprende la cantidad de memes. Very funny indeed. O sea, Thank you. la calidad de memes latinos. Como nunca los entiendo y siempre parecen de la nada. Yo soy como un viejo, salvo que no soy viejo y la única razón por la que no los entiendo es porque no estoy conectado con la comunidad latina. You wanna talk to me? Nada, una Pepe. Sure, Es una Pepe, but nothing too literalmente una sensitive, Pepe. okay? Su raza se llama Pepeshi. Huh. Wealthy people have fancy ways to enjoy this dream. But to be honest, I've never seen anyone who gives out money to others like you. So, are you trying to be the prince from the tale, handing out his gold leaf garment and melting his lead heart in the fire? I'm flattered. I'm no prince, and I just thought these gems would help you speak. So, as an investigative reporter, No hay muchos buenos memes. maybe you've heard Bueno, something about no hay muchos buenos memes en la vida. Another curious soul. I see. Pero aún así siempre hay muchos memes. Well, Memes de that los was que no me actually the entero. topic I was most into when I entered the industry. But my boss shut it down. Now, did your Por cierto, boss me talk encanta you que out of it? la misión esta sea darle plata a todos. Well, she simply said, covering baseless urban legends like that would make us look like some third-rate tabloid. I thought about it, and she had a point. Reporting on stuff like blowing out birthday candles and getting spooked by nightmare ghosts isn't exactly professional material. Guess she's got a point. Thank you for sharing. ¿Qué podría malir sale? Bueno, justamente les estamos dando plata porque tenemos que sacarles información. ¿Y qué es lo que más quieren? Pues plata. Si son todos borrachos y todo. Mirá, Justin. Were you wanting to talk to me? Sorry, I thought you were checking out something behind me. Mentira, es más como Narei. Pero vi el pelo azul y dije Justin. Pero es más como Narei, ¿no? Toma plata. This? Gift? For me? Are you sure this isn't some kind of mistake?
Yes, it's No dices for por you. el color. Just take Pero por el pelo azul también. Is this for real? Someone is actually giving me El a gift. pelo así Not for como my parents, but for me. así. Thank you. Thank you so much. No, it's not much. I just want to ask you something. I knew it. What's on your mind? Are you trying to ask about my Clasista. father or my Hoy mom? me dijeron clasista en mis servidores, no lo entendí. Vi el chat y dijeron. Y dijeron. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero K se puso, yo conozco a Azure por 3 cosas. Lolicon, clasista, despistado. Puso esos 4 mensajes. Se confundió de nombre. Claro. Claro, claro, sí, sí, me lo creo. Neither. I just wanted to know if you've ever heard about death in the dreamscape. No, sí, me di cuenta con el hecho de que stalkeaste, no sé qué cosa stalkeaste para saber de mi gato y de probablemente mi Twitter. Oh, you sound just like my father. Always warning me about danger, even in dreams. Y después me dijiste, te compraste un coso de Kira, ni siquiera sé qué es ese coso. He's an Intellitron. Algo que so compré his transmission hace methods are different from us 2 organics. meses. Can't count on him to protect me if something does go haywire. Funny, right now I'm still under his protection. Claro, How ironic. claro, claro. Hey. Todo Stay siempre, positive. siempre sale un stalker de mi You'll chat, always ¿viste? shine one day, right? Algún día Mary tiene que conocer a Yui. The Devil of Soulglad, Dangers in the Dream, and Nightmare Ghosts. Well, surely death is a popular topic in this sweet... Otra Pepe. Mary. Remember what I said. You Sigonians are better off hiding in the sewers. Ah, Sparkle. Look at you, snooping around and sticking your nose everywhere. Is the smell of death so enticing, my fine fellow? Oh, it's you, masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? Es la impostora. I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. Son todos impostores acá, no paran de decir, vos sos muy sus. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? You did, Blondie. Esa no es la mina que es tu wife. What did you mean by A ver. becoming one myself? ¿Cuál no lo es? Pero sí es la que tengo de foto. Ponele. Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again. Esta parte del Honkai es anime Among Us, más que nada, sí. But
But it's a good thing if you ask me. Because... ¿Por qué? Because I'm getting closer to the truth, right? Ajá. Oh? Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. So, now that I've drawn you out, will you reward me with an answer for my efforts? A ver. Why should I help you? Y me encanta porque todos se odian entre ellos, pero aún así todos intentan traicionar. Well, I can make that happen. I just need an answer to one question. Back then, when you asked me to find a mute, did you really mean Robin? No. Está el cuervo ahí. O el ave, no sé qué tipo de ave es. Then I'll thank you. Oh, the word no has never sounded so pleasing. Well done. I admit I underestimated you, but what difference would it make? Let me tell you something. There were 2 mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. Otra. Sí, los curvos están en todos lados y aún así nunca te pagan. Hay 2 mudas. Este juego cada vez se pone más interesante. Una murió. Y la otra, el otro. Aunque siga en Penacony, nunca lo vas a volver a ver. ¿A qué se refiere? Now I'm completely sure that I was on the right track from the beginning and never strayed, fool. Right now, there are only 2 things missing from my grasp. The meaning behind the truth, and the means to expose it. Tipo, lo más importante, o sea, te falta 2 cosas. La verdad y cómo exponerla, o sea, te falta todo, básicamente. How impressive. That's quite a fancy way Claro, of ¿ves? saying I haven't learned anything so far. Es una manera muy inteligente de decir, no, todavía no sé nada. Me faltan nomás 2 cosas, saber la verdad y saber cómo decírselo a todos. Entonces no tenés ni idea de nada. Not exactly. I've gathered enough clues to prove its existence. Ok, pero al menos sabe que existe la verdad. As for the answers to my questions, I'll find them within 16 system hours. Oh, Y solo le quedan 16 horas de vida. Only 16 system hours? Well, let me lend you a hand. Here you go. This is my precious, mutually assured distraction button. And I have one just like it. La verdad, eso suena a algo que diría yo, eso lo dije yo. Together, and the whole of Penacony will go up in smoke. Ya hay tantas frases redundantes que dije que no me acuerdo cuál de verdad dije. Podrían mañana decirme tipo, los muertos se murieron. Y yo dije, ah, sí, tenía mucha razón. Oh, sí, que rica está el agua. Sí, definitivamente dije que estaba rica el agua. Podría añadir un clip de acá a esos canjes, la verdad, ya tengo una idea. Ok, le di un botón de autodestrucción. Cuando alguno de los dos lo presione, el otro va a explotar. If you're really so desperate for the IPC to take over Penacony, blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch. That's where the IPC excels, right? Just press the button when you're at your wit's end. And of course, feel free to reach out to me for my hospice care too. Oh, deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all. Otherwise, how on earth did you manage to bring it in here? Y ella puede, claro. I have my own ways. That's all you need to know.
Que por cierto, déjame ver si entendí bien. Claro, sí. Cuando uno... Hay dos botones. Cuando uno presiona el botón, el otro va a explotar con todo Penaconi. O sea que el que... Qué divertido. Imagínate tener a alguien que sirve a un dios del caos. O sea, que esa persona tenga un botón de explosivo y vos tener el otro. Y saber que la persona que sirve al dios del caos puede presionarlo en cualquier momento haciendo que explotes. Pero vos también lo tenés. Así que vos también lo podrías hacer haciendo que ella explote. Qué divertido. Y sí, ese día, hace ya como 2 años, salí del closet. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Qué felicidad. Who knows if your little gadget will actually work. Ya volvió. By the way, I have no plans to search for the other mute friend you speak of. But it's good to hear that he's still here in Penacony. Así es. Se encontró con Sparkle. I'll handle the rest Ya escuché a myself. Woodhill. I'll orchestrate a grand finale for the downfall of the family. Huevos. And at the climax, the walls Qué homosexual will era crumble, Blasco, ¿eh? People will wake up. And Todo those bien who con couldn't él. speak will find their Un amor. voices again. When that time comes, go ahead, press the button, light up the sky with a magnificent fireworks display for me. Catch you later, fool. You're still talking big. But sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? ¿A ustedes les parece que el voice acting en inglés es malo? Huh. So, number 35. You're back. Recién tatuado. Like your new lucky charm. Recién tatuado con el código de barras. A mí no me parece malo. No sé, nunca jugué todo el Star Rail en inglés y... Sí, para mí también está bien. Hay algunos personajes mejores que otros. Pero... No, malo por nada. Porque cuando subí el tráiler... Cuando subí el tráiler de Acheron y Black Swan bailando... Que subí como mi reacción... Uno me puso... Está mejor el japonés. Yo le puse... personalmente... Esto ya lo hablé igual. Yo le puse... Personalmente me gusta más el inglés. Más que nada por la voz de Acheron y la de Black Swan, que son las dos muy buenas. Pero si lo jugara en otro idioma, lo pondría en el idioma original, chino. Y él me puso... Las voces en inglés son horribles. Se nota que no has escuchado el japonés. y me dio risa. Yo me quedé pensando, tipo, no sé, no me parece malo. Can a commodity code really be considered a lucky charm? Silence. Creo que las voces quedan bien con los Give personajes. you permission to speak, you Sidonian hound. No es como el principio de Genshin, que al principio de Genshin, las primeras menciones de Genshin, el inglés, sí es medio feo. Pero es la primera vez que Mihoyo contrataba gente a habla inglesa. Porque es su primer juego en inglés. Bueno, no en inglés, sino tipo con voces en inglés. Entonces las primeras menciones de Genshin sí eran bastante feas. Pero después lo cambiaron y mejoraron bastante. Aún no se había expandido, claro. Recién estaba chiquito. Con su código. Claro, recién tatuado. Está rojito todavía. The guys in black didn't say much, so I've no idea what you did to save your skin in that massacre back in the day. But I figured you must have had good luck, so I bought you. From now on, you and your good luck are my assets. Oh, qué mala suerte. Are we clear? O sea, qué irónico. Tiene tanta buena suerte que hubo una masacre y él sobrevivió, entonces lo esclavizaron. Porque tiene mucha suerte. Your first task is simple. In addition to you, I've purchased 34 other slaves.
Ojalá hicieran una historia en donde haya donde podamos hablar con esclavos de verdad. Siempre siento que se animan a decir tipo, ah, hace mucho tiempo había esclavos y cuando, qué sé yo, hay gente que en este juego hay gente que asesina a otras personas. ¿Por qué no puede haber alguien que tenga esclavos? Un evento de como, tampoco así, pero digo, siempre en los juegos pasa esto, ¿no? Más que nada, tipo, por ejemplo, en los juegos así de Genshin y eso, que es como que dicen, ah, hace 20.000 años había esclavos y después vos vas y asesinás indígenas. Y da igual, pero esclavos, no, ya en Tebat no hay esclavos, ya la esclavitud se anuló en Tebat hace cientos de años, ya somos todos tan buenos. Y después vas a las tribus y a la gente pobre y les tiras tipo un meteorito. Es como me da risa la diferencia. Y acá lo mismo, estos esclavos ya son del pasado, ya no sé si existirán los esclavistas estos. Pero sería muy gracioso un evento de esclavos. Bueno, el evento de los bichitos de Rohan May es medio como un evento de esclavos. Go and play a game with them. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. You're insane. Testing out if you're a good product. Aren't you worried that the money you spent on me will go to waste? I've got stacks on stacks, Blondie. The slave market is never short of self-righteous brats like you. But you look good. That's why many customers are betting their fortunes on a scrawny brat like you. So go along now and don't let your master down. How much did you spend? What? Ah. Perdón. Perdón, no sé qué pasa, se buguea, pasan cosas raras. ¿Cuánto pagaste por mí? $60 tamba. Y tamba son monedas de cobre rojo. ¿Qué tal ahora? Oh, you've got some guts. Yeah, sorry, but that won't do. Don't forget your place, slave. You're not qualified to be at the table. Dios. No sé si quiero reiniciar el OBS ahora. Bueno, hagamos algo. ¿Cuándo es? Esperen, déjenme ver una cosa. A las 23. O sea, todavía falta 1 hora y media. Ok. ¿Y cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que sé lo que tengo que hacer. Pero no lo quiero hacer ahora porque estoy en medio del juego. Tendría que cerrar el stream y voy a estar como 30 minutos para hacerlo. Bueno, voy a seguir un poco y como en 5 minutos vuelvo a poner el audio. Yo les hago las voces. In someone else's hands. Either you come back with more chips for your master, or you never come back. It's all or nothing. Don't embarrass me, my lucky charm. Lucky hound, perdón. Y mientras está la música. Pam 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 pam. Ha! What brings you here, Gallagher? Some friend from the old days. Do you have a moment to spare, Shaban? Por cierto, la voz en inglés de este es la misma voz de Draven.
Que es un personaje del LOL. Welcome to the League of Raven. Casi me mata la voz esa cosa. I have the whole day to spare. Ladies and gentlemen, welcome to Dream Joel Hosiery. This bar offers a wide offer of drinks. But estoy escuchando la voz y hablando al mismo tiempo, no puedo. Or dedicated to serving up nothing but pure joy and laughter. What would you like to drink? I'll whip it up for you. Es una chica. Perdón, estaba viendo el texto, no me di cuenta. Wow. Woman. Wow, y no es un personaje jugable. Oh, look! A lady as cool as Serval. Es muy cool. Who's Serval? Te puedo introducir a otra persona. No, wait. Just Fender, my steam bartender. I'll take over the bar today. I'm getting up there in age and I need some practice before I forget the skills I used to put forward on my table. Where did you stash the ingredients? No, bromita. Quiero que recuerden que Azure de Ardenia es un VTuber que dice cosas para entretener a su público. Nada, lo dicho aquí. Son las creencias verdaderas de la persona detrás del VTuber. Que se escucha bien ahora, por favor. Por favor. Sí, ok, genial. The discussion might take quite some time. So I'll prepare some customized non-alcoholic drinks for you. ¿Por qué? Sin alcohol. Todo no... In the bar? But aren't all the ingredients right there on the counter? Why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if you wish for it. Comfort, hunger, confusion, or even boredom. It's all within reach, right at your fingertips. ¿Por qué no me dan una bebida con alcohol entonces? Oh, did you hear that? She just called me my lovely lady. March. Las cosas que hay para el tren, no cuando estamos en Penacony. Even in reality, mixing drinks is more than just throwing ingredients together. A bartender needs to capture the bar's atmosphere, master technique, and spin a tale of mystery and anticipation. Mira, vos capturás la atmósfera del bar. Sos un maestro de la técnica. Y creas una historia de misterio y anticipación, Raven. Espero que sí. Only then can a perfect drink crafted with a customer's life story be created. In other words, what you get from your drink is down to luck. So don't overthink it. Indecisiveness has no place when it comes to enjoyment. Ok, algo random, vamos. ¿Qué tengo? ¿Dónde? No veo nada. I'm so glad. But I thought they didn't sell so glad at the bar. Alcohol. Let's give it a shake. Nice. It's still fizzy and has a long shelf life. Dios, pero eso es una propaganda ya. No la quites, que va a perder el gas. Let's just leave it here for a while, and it'll be all right, right? Why don't they sell Soul Glad in this bar? Did something happen? It's all about the bartender's pride. It wouldn't make sense for customers to come here and order drinks they can find anywhere else. That's the mindset I use when I brew my coffee. Qué raro. You're right, Hime.
Echo. ¿Y no puedo usar eso? Ah, sí. Classic Soul Glad. Sí, acá. Hey, look at all these chips scattered everywhere. Vamos a poner alcohol, A monedas. few days ago, an actor from the Iris family came. Caused a ruckus with Siobhan. Those chips must have gotten scattered during all the chaos. Así que los enemigos sueltan monedas incluso en un sueño. That's a clever metaphor. That being said, opening a bar in this place, filled with monsters, is quite a feat. Siobhan must have a lot of tricks up her sleeve, right? You'll have to ask her yourself to find out. But I have a feeling she won't budge unless you impress her with an incredible drink. Ok. That's quite a stash. Not sure if it's enough. Stay out of my way. I'm looking for Siobhan. ¿Qué pasó? Hay quilombo. Haven't I made myself clear enough, Miss Amiki? The Dream Jolt hostelry only welcomes guests who want to enjoy a drink to their heart's content. I'm sorry, but I'm not interested in your proposal. ¿Qué pasó? ¿Te puso casamientos? But you have the talent. You'll attract Ah, a no. huge audience. You're destined. Le dijo que sea actriz o algo así. Not for this rundown shack. Come with me. We'll become the talk of Penacony, a shining light into every corner of the dreamscape. Please, Siobhan, I Siobhan. really need you. As you see, I'm entertaining my guests. Don't make me repeat myself. Fine. If you don't come along, I'll just sit here and not go anywhere else. Give me a ¿Así te hablan la gente? Esto me hace acordar al Valhalla. with extra ice. Siempre que veo una sola cosa. Siempre que veo una sola cosa que tenga que ver con bebidas alcohólicas, pienso en el Valhalla, que es el. Y siempre alguien me pregunta qué es el Valhalla. El juego este hecho por venezolanos que es un juego cyberpunk donde sos bartender. Literalmente se llama Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Y entonces todos los personajes vienen y dicen, dame algo que brille. Tipo, sparkling no, sería sparkling. Sí, bueno, ustedes me entienden. Dulce, con hielo. Y vos tenés que adivinar qué bebida quieren solo con lo que te dicen. Vienen y te dicen, dame algo que me haga enojar. Y, ¿qué? Que tenga gas, eso. Eso mismo. Just one moment. What's her deal? We can't discuss the case with other people hanging around the bar. Hey, can you do that clockwork trick of yours again? Time is running out. We need to hurry. Sí, la verdad es divertido. Yeah, I'm counting on you. Es como una novela visual. Porque más que nada hablar con los personajes. Pero un poco vos podés modificar lo que piensan con bebidas. Porque hay veces que vienen y te dicen tipo... te dicen que quieren una bebida específica. Y esa bebida específica tiene una cantidad de alcohol que vos podés elegir. Hay algunas que tienen como una cantidad definida. Y si vos pones más o menos, te sale mal y se enojan. Pero hay otros que tienen cantidades que vos podés elegir. Entonces si les pones mucho, después los emborrachás y no tiene sentido lo que te dicen. Si les pones poco, quizás no te dicen nada tampoco, porque no están borrachos. Entonces como novela visual, y lo que cambia son la manera en la que hacer la bebida, sino tipo las opciones que elegís. You're one of Siobhan's guests, right? What can I do for you? Y ahora voy a manipular a esta persona mentalmente para que se vaya. I just don't get why she won't leave this place.
La voy a poner sad. It's ridiculous, right? Our paths were never meant to cross, yet I'm still holding on to her. I'm too timid and shy, longing to shine but afraid of stepping into the spotlight. I need her guidance because I'll never be able to do anything alone. Oh no. You don't know Siobhan's past, and you have no clue how radiant she used No to tendría que be. haberla puesto sad. Even among the talented Iris family, her skill was unmatched. Chica, yo quería que dijeras, ah, estoy sad, me voy a mi casa. No que me soltaras toda la historia. She probably thinks I'm just trying to ride her fame to get ahead. But all I want is for her to reclaim her place. Ok, esa emoción que sentí se volvió líquido. Y ahí tenemos los 3 ingredientes. She's still not leaving. Maybe I'll have to try again. I just don't get why. No se va todavía, así que vamos a ponerla feliz. I've seen it. The moment when Siobhan and I share the stage. The crowd is going wild, applause crashing like waves. The aroma of irises fills the air. ¿Quién le puso ese nombre? A beautiful melody playing, ribbons dancing. ¿Y por qué justo mencionas esa bebida con esta persona? ¿Qué me intentas decir? Is sweeter than honey. I've seen that scene countless times in my dreams, and every time it mesmerizes me. That's why I have to bring her back to that world, no matter what it takes. El apellido del con... ¿Qué? Want to raise a glass, my attentive listener? Increíble. Let's consider it a toast to my far-fetched dream. Y me sirvió bebida. Y ahora tengo... ¿Qué pasó? Tengo que ponerle todas las emociones. La voy a hacer enojar. Si se enoja, definitivamente se va a ir. Darn Iris jerks! They're the ones who forced Siobhan into hiding here, running this pesky bar. It's all their dirty scheming. Huh. I get it now. Okay. I can help clear the way for her. I can do her a favor. I'll go back and write a letter to the Dream Master, exposing the crimes committed by the Iris family. Quiero esa bebida para el conde, porque solo las personas que tienen cócteles creados. Definitely appreciate it. ¿Eso significa que Blasco es un dios en nuestros corazones? Well, talking to you has got me feeling a bit down. My thoughts are swirling, making my mind clear, and bringing tears to my eyes. Maybe Increíble. I should find a Blasco en su place tumba se siente muy gordo ahora to mismo, está reflect on what feliz. Siobhan truly means to me. Yo voy a estar feliz por él, porque él está muerto. Here's the payment for the drinks. Please, pass it on to her. Amaki has left? Sí, cambié sus emociones, le di bipolaridad. La volví bipolar y se fue. Espero que esté feliz. Her drink is on the house. Please keep the money. When you're ready, go to Gallagher. I can tell he's itching to show off his skills. Te llegará el tuyo, genial. Estoy emocionado. That being said, mixing a drink is way simpler than you'd imagine. Just pick your favorite ingredients. So, go ahead. Explore the bar and bring me... Ok, tengo todo lo necesario, Nice vamos. work. Let me take...
You found some interesting ingredients. Each drink has its own unique flavor, and the basic. A ver, la base. La base. Vamos a elegir el primero. No hay que dudar. Gallagher dijo que no hay que sobrepensarlo. El primero que agarré fue el Soulglad. Sweeter than Susa juice and more bitter than dream syrup. Dream in a bottle. That's a metaphor for Penacony itself. Tío, usted es muy cara de muerto. Y barba encima. Now that you've chosen the base, it's time to pick the adjunct. The ingredient that'll create a marvelous chemical reaction with the base. It should give an unforgettable taste without overpowering the main tone. So, what's your choice for the adjunct? Acá, las monedas. ¿Qué es esto? Ok. Vamos con las This is monedas. the most pungent adjunct we have, and my Oh, no. personal favorite. Before Mikhail left, the wrinkles at the corners of his eyes had deepened like Mikhail. knife cuts. He mumbled, his breath too weak to climb up his throat, caught up in his chest. But I could smell it. The lingering scent of Penacony itself. Miguel lo mencionaron, casi digo Miguel. A Miguel lo mencionaron en la primera parte de la historia. Mikhail. Sí, eso mismo dije. Almost there. Let's pick a decoration. Which style do you prefer? Anything? Estilo. Con Hanu. Tiene que tener a Symbol Hanu. of bravery and dauntlessness. May you No sé break quién free es. from your Pero shackles just lo like mencionaron en un momento de la primera parte. Well, it's done. Here's to you, seeker of truth. With this Todavía glass, sí, sí. farewell, Pasaron lovely. cosas, Mike. Pasaron muchas cosas. Ahí está, mi bebida. Este mismo To bicho. unfinished business. Se ve bien, Well done, Gallagher. You're not over the hill yet. So, are you satisfied? Estoy satisfecho, sí. Flavors. They're way more sophisticated than Soulglad. Todos eligieron a Hanu. The richness Hanu God. and layers of these flavors are a masterpiece, especially with the adjuncts. I can taste the spicy No, and no, sour es que estamos notes with that todos basados, hint elegimos of lo mejor. sweetness. Sabemos elegir, es distinto. Es que la otra respuesta era, me preguntó el estilo y era pajitas, sorbetes. Dije, ok, entienden, ¿no? Que den vueltas, tipo esas que dan vueltas. Y yo no tengo 5 años como para elegir eso. Hanu God. O, ¿cuál era el tercero? No me acuerdo, no lo leí tanto. Hanu God. Claro. I'm not entirely sure what it all means. Maybe Mr. Gallagher can shed some light on it. Well, if you're expecting a profound Debe ser muy answer, divertido el I'm stream afraid a I'll los Raven. disappoint you. The imagery it implies is pretty straightforward. It's just a glimpse of what this dream truly tastes like. Nothing more. Does this true taste have anything to do with that Mikhail? Mikhail. Yeah, that name does sound familiar. When you got knocked out by that masked fool girl, I think I heard someone calling that name. Do you remember? Sí. I was right about you. You guys seem to know quite a bit. And now there's no reason to hide anything from you ¿Por anymore. qué tienen esa mullet? Let's dig deeper into the case. And of Terrible. course, I'll tell you a story about Mikhail. All right. Let's start with what we know based on the clues the family has. Mhm. It seems that Firefly isn't a local or an invited guest. In other words, she's a stowaway. She managed to fool me at first.
Quizás Age must be getting the best of me. una But here on the cazadora planet of festivities, de algo muy no ways are específico. common sight. You're bound to run into one sooner or later. After the incident, the hounds wasted no time searching for that girl in both the dreamscape and reality. But here's the thing. We only received bad news. And the trickiest kind at that. She simply vanished, leaving no trace in the dreamscape or desvaneció. reality. As if she had never come to Penacony at all. Tengo malas noticias, Gallagher. Does that mean ¡Es un fantasma! No, la muerte la That's arraigó. impossible. The problem now is not that she's dead, but that it's as if she had never existed in the first place. Let me be frank. This case, actually, is unlike anything the Bloodhound family has dealt with before. Dealt with before, so death does happen in Penacony, if I understand correctly. You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark side. Está contando bastante, We're la all verdad. adults here. Surely I don't need to explain too much to you. Confronting the family based on that alone would be naive. Death may occur in sweet dreams. So what? Such events are highly unlikely. and only Okay. affect a tiny number of people. Me gusta, no tiene tiempo para boludeces. Sí, la gente se muere, la gente muere en todos lados. ¿Por qué hay que hacer tanto lío? If you really want to delve deeper into this case, you need to understand the true problem with the family. Ajá, I guess it's time to tell the story of that Mikhail. contame. You're very perceptive. The Astral Express has received that music box too, right? Do you know the secrets it holds? There's a message. Witness the impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the Watchmaker, father of Penacony, Bostecito. and thus the answer to the question, why does life slumber? Ok. That's the exact wording. Hey, why are you laughing? Wait, did you write it? It's quite poetic. No, but I'm the officer in charge of this case. So how could I not know? I'm sure you must have noticed that this message didn't come from the family. You might have even guessed that the relationship between the family and the Watchmaker isn't as close as it seems. No puedo parar de pensar en Draven cuando escucho su voz, es muy parecida. Solo que con Draven fuerza mucho más la voz, pero en serio no puedo parar de pensar en Draven. Déjenme, voy a provocar estática para mostrarles algo. Pero es que esto es en serio muy parecido. Va a ser rápido, ¿ok? Va a ser rápido. Let's do this. Watch and learn. Hear that? Death's knocking. Hit him where it hurts. This is where Draven shines. Seems to be blood everywhere I go. Stand back. Something need killing? I have the best job. Yeah! Woo! Draven does it all. With style. Not Draven. Draven. Pensé, es que Gallagher es el mismo VA. Es el mismo voice actor. Por eso no paro de pensar en él cuando lo escucho. No sé quién hace la voz igual, así que no sé. Draven voice actor. Es Eric Bra. Oh, es un tipo barbudo. Tienen que ver a Eric Bra, chicos. Me encanta. Continuemos. Déjame poner el... Ah, ya se escucha el juego. That's just our speculation. Actually, it's hard to believe El joven that the Gandalf. father of Penacony and its actual managers are at odds.
Now I can assure you that your speculation is absolutely correct. The family has considered the watchmaker an enemy for a long time, but the hounds haven't been able to track him down, as he seems to be living only in the characters and stories he created. O sea que el creador de este lugar es como el enemigo de la familia, o sea, el enemigo de las personas que lo manejan. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the family allowed the watchmaker to send out such a ridiculous message to the outside world, inviting you here and causing chaos? So, you want to seize this opportunity to expose the watchmaker? Well, now you understand why the Oak family authorized the Nameless to assist in the investigation, but kept you in the dark. O sea que están todos contra todo, hasta el relojero está... Because the watchmaker is not the legend of the land of the dreams at all. Ah. He's the most shameful stain in the history of Penacony. And he's the root cause of all the anomalies in the dreamscape. Ok, no es una leyenda, sino que es lo peor que le pasó a Penacony. Y You don't get it? Mikhail, the betrayer of the family, he's the watchmaker. Entiendo. Cinemática, ¿qué viene ahora? Otro pop. Chan, chan, chan. Igual tampoco sabía quién era Mikhail. Así que tampoco es como que me diga mucho. Pero entiendo, ahora... Here we are, Clock Studios. El most parque. popular entertainment center in Penacony. Claro, a ver, sí sé quién es porque lo mencionan, pero no lo vi, no lo conozco, digo, eso es lo que digo. Wait, aren't we supposed to be discussing the watchmaker? I would have expected you to take us to maybe a library or an archive room of sorts. But an amusement park? The culture of a city reflects its history in the most authentic way. To you, it's a fun place. But to me, it's a prison for the planet's past. Ah, habrá como jueguitos y todo de cosas que han pasado en Penacony. Perdón. Se me salió un eructito, jiji. All the prisoners were brought here, helping the Garden of Recollection salvage the leaking memoria from the macro void. All the prisoners were brought here, helping the Garden of Recollection salvage the leaking memoria from the macro void. The prolonged exposure to high concentrations of memoria caused a unique phenomenon. The dreams of countless prisoners intersected and overlapped, and people started meeting each other in their dreams, living lives that were almost identical to reality. But everything has a price, and sweet dreams are no exception. In the end, the dream world was unable to alleviate the suffering of prisoners in reality. Okay. One of the prisoners broke free from the IPC. Lore de cómo se liberaron tiene sentido. He is Hanu. Hanu, sí, eso lo sabía. Of Dreamville, the great peacemaker and the faithful companion of Se llama Hanunue. Hanunue. Así que Hanu está basado en una persona real. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Quizás solo lo dicen en lore oculto que tenés que leer, pero yo bastante seguro que ya sabía eso. Tipo, todos los de... O bueno, quizás no todos, pero varios de los muñequitos de Penacony están basados en personas de Penacony. Así que el cartoon de Clocky es un documental. History is always written by the winners. However, it's undeniable that Clocky is an animation that draws from Penacony's actual history. These characters not only exist in Dreamville, but also in the distant past. Once you realize this, you'll understand why we're here. Okay. There are so many members of the Bloodhound family around here. They just received a lockdown order, supposedly from Sunday Sí, estaba pensando eso. No solo tiene la cara muy muerta, es cierto que tiene los ojos muy como mirando para cada lado. Está muy visco. I've never seen anything like this, even when they're tracking down suspects. ¿Puedes convencerlos de que nos dejen entrar? We don't want to draw any unwanted attention inside. Ah, We ok. can just talk here.
Let's find a quiet spot and continue our conversation. ¿Y por qué no trajiste acá si no vamos a ver nada? ¿No The hubieras view here is hablado? great, right? Afuera. We can see everything from here, including Clocky. If all the characters in the animation are based on characters in reality, then Clocky's counterpart is definitely the Watchmaker. In the animation, he's Hanu's partner and one of the founders of Dreamville. Does that mean the Watchmaker was personally involved in that war and sided with Asdana? It was a monumental war for freedom. Me siento que un ojo mira para acá y otro mira para acá. Masked fools, nameless, history fictionologists, mourning actors. Estamos todos medio perdidos igual. Omen vanguards. Yo también. Even visitors from beyond the sky. In the end, they emerged victorious. Among them was the person who would eventually be known as the Watchmaker. But if you do the math, doesn't that mean the Watchmaker was around for several centuries? Encontró la manera de I'm not vivir sure, para but siempre. Mikhail was already the Watchmaker when I met him, so maybe he inherited the title. O quizás fue eso nomás. How old Herencia. are you now, Mr. Officer? I'm 13. ¿Alguien puede decir su edad de verdad? ¿Una sola persona puede decirnos una edad? No way. Not even close. Una sola persona puede... Una sola edad confirmada puede haber en mi hoyo. Anunu freed the frontier prison, but peace still eluded him. With limited resources, threats from the outside world, and internal conflicts between major prison districts, the future of Asdana was uncertain. Si ya... No es como que nadie vaya... No es como si dijeran... Si mañana dijeran que este personaje tiene 40, no es como que nadie fuese a decir... Ah, tiene 40, no es un chico joven y sensual, no lo quiero. No, es obvio que cualquiera que quiera este personaje por su apariencia es porque le gusta que tenga barbita y que se vea como un viejo. O no como un viejo, pero como un adulto, así como más mayor. ¿Por qué no dicen tengo 40? Y ya está. ¿Por qué tienen que hacer un chiste también? O la edad que tenga, no sé. Tiro 40 porque tiene cualquier cosa. Thus, he became known as the father of Pen. Bueno, mentira, solo sí hay una edad confirmada, que es la de Welt, que tiene como 82 o algo así. Pero eso porque viene de Honkai, del otro Honkai. But didn't you say the Watchmaker betrayed the family? And you said you were his companion, so that means you... No, I'm not his companion. Oh. But rather one of his many children. But I am indeed a traitor. Not to the family, but to Mikhail. What did you do? I did nothing. And that's the worst betrayal of all. Just like you, I had close companions. We dedicated ourselves to Penacony. But the Oak family, they set us up. Mikhail was too old to protect his children anymore. So we left the family to find our own path. We were branded traitors of the Harmony, even though the true traitors were someone else. While they continue to praise the Watchmaker's name in the world, behind closed doors, they condemn him on a pillar of shame. Nevertheless, we wanted to clear his name. We intended to find the real traitor, the one responsible for all this, and restore Harmony to Penacony, but we failed. Too much time had passed, and the land of the dreams had become deeply corrupted. After countless fruitless pursuits, I gave up. Like a lost dog. The family accepted me and made me an officer. Qué fácil, la verdad. Supposedly as a form of forgiveness. But it was actually a punishment. Since then, I've been completely cut off from my partners and my past. As for Mikhail, I heard he died in obscurity, in a place where no one could find him. Y se fue todo al That's carajo. when I realized that the Penacony I once knew would never return. We're truly sorry for what happened. But this is Me not pregunto the cómo va a end of the terminar story, esto. right? ¿Cómo va a terminar con un mejor cliffhanger que la 2.0? Apparently, someone has inherited the title of the Watchmaker,
and has been secretly working against the family all this time. Alguien es el heredero y también falta el legado. ¿Será una organización? Well, that's one way to look at it. However, only one member has truly inherited the Watchmaker's title. Hay alguna persona que ya sabe. Unfortunately, after all these years, I have no idea who that person is, or if they're even real. Or just Mikhail's lost soul haunting the dreams. So, aparece you Helio al understand final. why I'm spilling all this info? Helio es el Watchmaker 2. Because I believe the girl's death Y dice, must yo be soy el connected to the Honkai Watchmaker's Star Rail. legacy. And at the end of all these mysteries, Para que no me spoilear. Pasa. we will find the answers we are seeking. If it really is Mikhail's ghost, I want to meet him. If only for the last time. For those who despise me could form a line from here all the way to the entrance of the hotel. But those willing to look me in the eye and hear me out? Let's just say, there won't be many. I've told you all I know is a sign of gratitude. Thank you for listening to this old dog. Bark and all. Lo cambia todo. Something just happened at the theme park. ¿O no? Now, Policías. if you'll excuse me. Good luck to Bueno, all. está bien. A mí no me importa si es largo. Ajá, no me importa si es largo o corta. Mientras sea buena la historia. How ironic. What's so different between the stowaways Es el tamaño del bote, sino... and the dream seekers once hailed as pioneers? Sino el several movimiento de la eras marea. ago? ¿Cómo es? Gallagher does have a troubled past, it seems. While Firefly's whereabouts remain a mystery, his story No, has shed light on our claro, suspicions sí. about the true identity of the Watchmaker, his connection to the family, and the power struggles hidden behind sweet dreams and death. Y que la familia no está conectada. Exactly. Gallagher suggests that the real traitor is someone else, probably within the Oak family. Ujú. Y que la muerte está relacionada con el relojero. That lines up with what we've gathered so far. Firefly got involved in this mess because of the legacy, and now we're sure that Aventurine's accusations against Acheron are baseless. Paraba. Y que Clocky está basado en el relojero. You're really into Clocky, huh? He's just a fictional character. Pero yo lo vi. Not a real person. Era real. Me dio un poder. ¿Cómo vas a negar mi poder? Who only reveals himself to you is quite intriguing. It's a shame we've never met him since then. Eso es todo. Now that we've confirmed a lot of our suspicions, let's take a moment to think about the clues we have. Send a message to Welt and see how things are going on his end. Hola. Nuestra investigación terminó. ¿Cómo van ustedes? No tan mal. Light Pavilion. Confirmé que está a nuestro lado. Dice Welt. No se preocupen, por favor esperen un rato. Les voy a decir apenas encuentre algo. Ok. ¿Ahora vamos con ellos? Sí. Acheron Pop. Voy a poner a Welt en el equipo. Are your companions worried about you? They're just checking up on me. Let's get in and get out. Seems they've made some progress. Looks like we're about to enter the depths of Dewlight Pavilion. It's been a smooth ride. Va a terminar con... Almost too smooth for a heavily guarded mansion. Con Sunday de nuevo. Let's see if there's anyone De willing nuevo. to greet us. Espera. Vamos a algo así, qué sé It's yo. your call. What kind of dance do you want this time? Oh. Wow, que le responda así, la verdad. Por cierto, en algún momento debería aprovechar
para leerme. Me confundo las imágenes de estas dos. Son muy parecidas igual. Pobre la actriz de voz. Hace directo. No sé si alguna vez le salió. Pero la actriz de voz de Scylla en inglés. No hables, por favor. Hace directos jugando el juego y todo. Y también hace directos reaccionando a cosas del juego. Con los otros actrices de voz. Y para el parche 2.1 eran 8 actores y actrices de voz distintos viendo el mismo video. Y no paraban de gritar. Estaba Acheron, Aventurine, el prota hombre, Scylla, Clara, Himeko. ¿Quién más estaba? Creo que esos eran todos los que estaban en ese video. Pero me encanta que los junte a todos. Luca también siempre aparece. Bueno, en algún momento tendría que verme la información. Aunque sea las voces. Hay una que está bloqueada. Que tengo que terminar la misión. Y tiene una con Sam. Con Welt, con Aventurine, conmigo y con... Ok, después lo veo. Something feels off. A grand mansion like this and not a butler or servant todo in abierto. sight. Could it be due to the disruption caused by the emergency? Well, this door is open. Looks like we'll have to investigate ourselves. Let's proceed with caution. Just one moment. Saca su espada. White. I've made myself less noticeable. The crew can explain their presence as authorized by the family, but I can't come up with any excuses for being here. ¿Qué pasó? White. I see. What an interesting technique. Se volvió menos visible, digamos. Ok, sí, ya lo sé. Qué roto que está eso, pero muy muy roto. A model in the sand pit. It's the golden hour. The footprints here are different from the rest. Looks like outsiders might have passed through here. Encima me dan cosas y todo, como si estuviera jugando. Me encanta. Well, there aren't any people in this mansion. Ah, y ahí no me dejaron atacar, bueno. Se trabó. A ver. You know nothing of the weight behind. Witness the stars shatter before you. Survive or be destroyed. There is no other choice. This is where it ends. Bleeding as the dawns do, destined for oblivion. Creo que es mejor guardarse la ulti en esos momentos, pero... Vamos a verla. Qué buena ulti. Destinies. The seal of ill fate descends. Beneath the silent waters lies an endless abyss. Sí, estoy en modo lento porque hay que aprovechar. ¿Qué coche se muere? Ahora ya voy a ultear con Acheron de nuevo. Me voy a esperar a pegar de nuevo. Igual se murió. Casi que ni hace falta ultear porque se moría antes, creo. Pero bueno. Me encanta. Me ganó un logro. Look, it dropped something. A note. Looks like instructions from the butler for the other servants. Seems like the mansion's entire workforce were assigned other tasks before Robin's death. It must have been a big project to require that much manpower. The Charmony Festival, perhaps.
Tiene sentido. No matter what their main priorities are, there should always be someone left at the mansion, right? So you're saying someone deliberately cleared the place out? Yeah, but I don't know why. Todavía falta ver a Firefly. El del tráiler. Y acá tampoco hay nadie. Since no one's around to entertain us, let's make ourselves at home. Stay close to me so that my white can cover you too. Ok. Cofre. Y libros. Querido hermano, ¿cómo estuviste pasándola estos días? Quise visitarte cuanto antes desde que volví, pero con el festival acercándose y tu agenda ocupada, no te quise molestar. Como sea, unas cosas urgentes que me hicieron escribirte, que quiero compartir. Desde que volví, me di cuenta de un cambio peculiar en mi voz. Al principio pensé que era por el cansancio o una enfermedad, pero después de verlo con doctores, me aseguraron que estaba en perfectas condiciones y me dijeron que me vaya. Me dijeron que no me preocupe. Pero mi voz cada vez se ponía peor. Incluso había días o momentos en donde ni podía hablar. Para encontrar respuestas, investigué en mi tiempo libre. Y ahí me di cuenta que la armonía de Penacony no es pura. Ah. ¿Cómo? O sea que no podías cantar porque Penacony no es puro y la única manera que eso pase es si hay una fuerza externa que está controlándolo todo o si un miembro antiguo de Penacony tenga que ver. Y sus investigaciones la llevaron a la segunda conclusión. Básicamente que hay alguien que tiene que ver con Penacony. Que es el problema. Que hay un traidor. Hay un sus. Y ese sus es alguno de las cabezas. Pero confío en vos. Es Sunday, ¿vale? Es el único que conocemos, pero es Sunday. Te sugiero que veas las otras familias mientras priorizas tu propia seguridad. Hay otra cosa que requiere mi atención. Mientras investigaba, descubrí el meme. El memorizó un meme. La muerte. Perdón, bostezo. Mis preguntas me hicieron llegar a creer que el culpable de la muerte es el mencionado traidor de la familia. Coleccioné más pistas y estoy preparado para verificar mi hipótesis. Y por eso murió. Cuando investigue la muerte, te voy a volver a encontrar inmediatamente. No va a tardar mucho. Por favor, cuídate, no te quedes en el sueño todo el tiempo. Pasa un tiempo en la realidad donde eres libre. Te traje cosas de otras galaxias. Moa Pudding Tarts de Morilons. Wild Strawberries from Aconiaco. Y merengue de Medicia. Que Sipi esté con nosotros y con tu espíritu. Mr. Sunday and Robin showed up to greet us. I remember hearing something unusual in her voice. And yo no me di cuenta hasta que lo mencionaron, pero a mucha gente sí se dio cuenta, parece. Robin believed it was because the harmony had been tampered with somehow. But as far as I know, there aren't many entities capable of interfering with the power of El poder de los caminos. Meaning, if there really is a traitor within the family, that person must hold a high position or possess unimaginable strength. Ajá.
That would explain why Mr. Sunday has been having such difficulty in catching the traitor. Porque es Sunday. No sé. Mató a su hermana para que nadie piense que es él. Estos son la lista de las muertes, la lista de víctimas. Muri, un hombre de Xiangzhou. Del Xiangzhou. Mira. Uy. Un Pepe. Otro Pepe. No para de matar pepes. No sé si quiero leerlo todo, pero bueno, no lo voy a traducir todo, pero lo voy a leer para mí. Porque es mucho. Pam, 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 pam. Vista. Dorian. Oh. Hay más de 100 páginas y el autor no puede encontrar Firefly and the other victims. correlaciones. I don't see any commonalities among them. Looks like the rumors were right. Death does seem to be targeting random victims. He's just surprised that it has resurfaced. Y la última This light página. cone Ah, el cono. securely guarded. It must hold some important memories. According to Robin's interview, despite having performed on so many grand stages, her favorite performance was a pretend show she Y por eso la mató. when they I wonder how their Ya viste la idea. relationship- No, pero no sé si es eso. No creo que sea eso. Growing up brings gains, but also losses. Yeah, time has a way of smoothing things out. The beautiful dreams of youth will eventually fade away. Más. Más. A Sunday. Me informaron sobre Robin y me gustaría expresar mis condolencias. No dejes que tu ira nuble tu vista, tu juicio. Oí que vas a gastar muchos recursos para encontrar esta muerte. Este interés no sirve a los intereses. Esta acción no sirve para los intereses de la familia. Y te recomiendo que no lo hagas. Ok. Es básicamente la carta de otra de la familia diciéndole: está bien, se te muere tu hermana, pero calmate, tenés que tener cuidado porque hay mucha gente en este planeta ahora mismo. Estamos teniendo como una fiesta. Es como la temporada de las vacaciones. Estamos en febrero. Febrero, marzo. Están todos acá. Y encima vamos a tener un recital, así que cálmate un poquito. Un festival. It seems neither the Dream Master of Penacony nor this old Odie is happy with Sunday's recent performance. They don't seem to care much about death. Instead, they're more concerned about the Estoy charming bostezando festival mucho. and the watchmaker. Maybe the other family heads don't think death is a big deal. One thing's for sure,
There's a lot of internal conflict within the family, and everybody has their own agenda. Eso ya lo sabía. Ok, hay mucha gente acá. No sé si quiero leer todo. Mr. Sunday has done some serious research on his suspects. Tu turno de que te duermas, Trader no, must no. have been causing trouble for the family for a long time. They all seem to be insiders, but I haven't met any of them. Huh? What is it? No, nothing. Maybe I'm just overthinking things. Esas características, ¿a quién habrá Is leído? Trader really Tan solo hubiese leído a las personas que estaban ahí Could they be escritas. responsible for Firefly and Robin's deaths? Perhaps that's why Sunday is taking this matter so seriously. That's all for now. Nothing Uy, more perdón. noteworthy. Before coming here, I had all sorts of scenarios in my head about dealing with the family. I did not expect an empty mansion. La verdad, bastante, sí. Someone's approaching. I don't think trespassing on forbidden areas is the way to be a guest, Mr. Yang. And Acheron? The Galaxy Ranger? Hola, nos juntamos todos los poderosos. Our apologies, Mr. Sunday. Nobody came to greet us, so we entered without permission. Nos juntamos los más capos. But even if there's no one to greet you, you should wait for the host. Don't you agree? Sí, a ver, tienes razón. Even without the famous Galaxy Ranger. As far as I know, the crew has officially accepted the family's commission, so coming here will be unnecessary for you. Quería hablar, a ver. On the contrary, that's exactly why we're here, to ask you about the case and gather more information. We don't want any loose ends. Claro. Well, since you've come with goodwill, I have no reason to show you the door. Rest assured, he hasn't figured out that we went through those documents. No, lo tenés que ser un poquito más de fuerte. Truth remains a mystery. I'm getting close to it. I assure you that the traitor will soon pay the price. Let's hope justice will prevail soon. I have a question for you, if you don't mind. How did the family come to the conclusion that the murderer was within the family? With all due respect, it's in the IPC's interest to wreak havoc before the Charmony Festival, and the family has every reason to suspect the IPC's involvement. Well, other family heads share the same suspicions as you, but in my opinion... Se me fue completamente que estaba streameando por un segundo. Estaba muy concentrado en lo que leía y en mi mente estaba presta atención. Que me olvidé, estoy en directo. Voy a leer rápido. The true murderer would never have drawn as much attention as that ambassador did. Not to mention, I personally shackled him a while ago. Ajá, Aventurino no va a hacer quilombo hasta que tenga su pelea con todos. Regarding your suspicions, Mr. Yang, you should be more cautious of Aventurine. While the wicked can't break through high walls, they can plunge their evil dagger into the heart of the righteous. Tiene razón. He's a businessman, not some philanthropist. But right now, he's out there handing out his wealth on the streets. And he went to the Clock Studios theme park all by himself. Who knows what kind of scheme he's cooking up? While the family is dedicated to keeping our guests safe, it might be wise for you to stay alert. You never know what unexpected troubles could arise. ¿Se acerca el momento de la pelea? No, todavía falta un poquito. Let him cook. No, por favor. According to a Pierpoint hotline tip, there was a major Ah, es verdad, estaba el... shocking Ejhazio Aventurine case. The Qué suspect tonto. has been arrested. El auto de policía. This fraud case has been linked to many departments within the Interastral Peace Corporation and the Intelligentsia Guild.
causing a large drain in manpower and resources, resulting in the IPC taking a massive loss. The case's main suspect originates from Sigonia 4 and is one of the survivors of the second Kataka Abjin extinction event, Okay, who does sobrevivió, not sí. carry an interstellar refugee travel permit. No tiene un permiso As para per viajar. Strategic Investment Department head Diamond's sentiments, the IPC has appropriately relocated the suspect in the spirit of the Charter and will continue to conduct further investigations as to the motive of the suspect. What Oh. pretty eyes. Tell me, Diamante. Ah, Jade. ¿Qué do te they decía ahí? shine in the dark? Ok, me desperté. Estoy completamente despierto. Well, Veamos. if they did, I'd sell them in a heartbeat. You don't know how many people long for your eyes to be closed forever. As a servant, you should not resist your master. Yet, you went and killed that man anyway. Bueno. No lawyer has the audacity to defend you. Perhaps Mató a su maestro, pero mirá, sí, eso. Not difficult, but definitely pointless. you're pretty confident on your eloquence. Did you also think that when you lied to the Intelligentsia Guild? Ask and you shall receive. You wanted the perfect construction material. All I did was offer a possibility. It was just a small wager. If your luck holds out, the IPC will dig something up from the golden sands of Ejihazo. Ejihazo. Maybe even the Sand King's remains. Pity your luck has run out. I'll admit that. What I'm more curious about, though, is why such a grand scheme failed to benefit anyone in the end, including the perpetrator himself. Oh, madam, I already have what I want. To be brought before you for the next high-stakes gamble. Y ahí es cuando se mete. Then let's talk about the second gamble. Tell me, what are you prepared to wager this time? Me meto en el IPC por mi vida. I bet you won't send me to the gallows. What do you want then? Le salió bastante bien, la verdad, eh. I want your Lenore to meet with me. I have something to say. And then what? I want cash. Ok, fácil. It can't be that simple, can it? It is that simple. 30 tanbas. The remainder of my market value. 30 tanbas. No more, no less. With this money, I'll climb to even greater heights than you. Grasp even more riches than you. I wager you won't give me this chance. Which is why you... Hola, Rani. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Interesting. ¿Qué estaban haciendo? Pity Bienvenidos. Diamond won't see you. No one gets to see him. From here on out, Estamos viendo la historia de I am Honkai. Diamond's representative. Hola, And hola. I will decide on his behalf. Voy a hacer shoutout. ¿Cómo era? Shoutout. Ahí está. No creo que nadie no te siga ya, pero si alguien no la sigue, síganla. Al Detroit, oh, qué buen juego. Me encanta. Aunque me encanta, no lo jugué, pero lo vi mucho y me encanta. Y medio que si lo ves te cagaste la experiencia porque no lo puedes jugar, pero pero vi mucho, lo que vi me gustó mucho. Y vi bastante. Así que genial. Pues aquí yo estoy jugando la historia que salió ayer de Star Rail. Con un poquito de sueño, pero poniéndole ganas. Igual voy a estar 30, media hora más.
y después me voy. You're wrong. 30 Tonbas. He'll give you that. And much more than that. Wealth. Sí, ya que cuando le dijeron, Power. o te venís conmigo. The IPC will give you whatever you want. Even what you don't want. Kakavasha. A good name, but unfortunately destined to be buried in the dirt. You, though, you deserve to live, to create even more wealth. ¿Cómo será? ¿Cómo nos tientan, no? Tipo, esto debería ser algo que tendría que manejar Diamante, pero no. Nadie. A partir de ahora, Jade o Jade, o como le quieran decir, es la representadora de Diamante. La representante, perdón. Entonces no vamos a ver quién es Diamante. Porque vamos a ver primero a ella. Diamante queda para después. Go. Pick the clothes you like. Then choose your desired identity. And then use them well, child. May your plans never suffer failure. Y así de fácil. Life is like a long-term investment. Those who choose correctly, do the correct things, reach the correct outcomes, and show the world their value. People can't always make the right choices in their lives. But luck has always been on my side. I've never lost. Is it because Gayathra blesses me? If that's the case, she must also be looking upon me right now. Me encanta que aunque no crea en su diosa, My success is aún así piense en ella de vez en cuando. Es gracioso esto. Como alguien que creció también what then? con familia muy cristiana. Even if I overcome this difficult trial, what would come next? What awaits me after this glorious gamble? An even more glorious one? Will I return triumphant with unending riches after countless successes, or will I encounter failure, never to return? Dale, aventurín. I'm pretty sure you already have some ideas, lowly gambler. Dale, aventurín, vos podés. Sea lo que sea que tenés que hacer. What? ¿Qué? ¿Qué es eso? Am I dreaming, or have I gone completely insane? Perhaps both. Forgotten me already? When you were strapped ¿Qué? to that electric chair by a mannequin warlords, who was it that gave you the idea? Fine. I may be crazy, but I'm not stupid. Newborn Get out of my head. of the Harmony. Newborn of the Harmony. The Harmony? Oh, don't play the fool. Not the first time we've met. No need to be so polite. I'm you, and perhaps even more aware of yourself than you. Of what exactly you want. You're done. And you still want to drag a bunch of unfortunate fools with you through death's door. That's why you're here, isn't it? A grand unveiling. You really think you can pull it off? Why not? Well, you may have fooled everyone, but you can't fool yourself. I can show you. Before you're entirely gone, I'll be with you for the last stretch of your road. ¿Pero qué es esto? Let's have a heart-to-heart while we walk. Ok. Vamos. What exactly are you? Sí, me pregunto lo mismo. Most people in this world spend their entire lives just to reach one outcome. And I am that outcome. No sé qué significa eso. I am your future.
No sé qué significa eso tampoco. First I'm hearing things, and now I'm seeing them. Great. I'm going to be elevated into the Harmony's Emanator, just a Pepeshi? No. Sería gracioso si te volvieras un emanador. Porque entonces literalmente sos como la persona más suertuda del mundo. O del universo. O de la galaxia. Del espacio. Porque no solo fuiste esclavo y después te volviste una gema del IPC, lo cual es súper raro. Sino que los enmascarados te quisieron meter en... te quisieron dar una máscara y volverte uno de ellos. Y ahora la armonía te querría ayudar. El sonido de estática no es parte del juego, perdón. A veces aparece y no sé por qué. Perdón. O sea, sí sé por qué. Pero lo voy a arreglar para la siguiente. Lo descubrí hoy el por qué aparece la estática. Ay, demonios. Es un bug del OBS. Pero supuestamente espero un ratito, dejo que pase un poquito el juego. 5 minutos y lo vuelvo a poner. A ver. Wow. Es él, pero... No, mafanga. Wow, es él, pero de nene, todo desnutrido y cortado. Qué hermoso, tiene bonitos ojos. ¿Estás solo? ¿Dónde están tus padres? Están en el parque de diversiones. Mamá y papá fueron primero. Y yo voy a ir a por ellos. Tengo que irme. Igual que Blas con Ángel Yu. Claro, sí. ¡Ay, se fue corriendo! Espera que tengo que romper todas estas cosas. No quedan más. Y no, estás viendo tipo... De alguna manera estás viendo... Te estás viendo a vos mismo. ¿Y si pongo a Acheron? Si vuelvo a ser el mismo team, aunque Acheron no, mi Acheron no saque nada todavía. Mirá la misión. A ver, ahí se escucha bien. Por favor. Atrapa al joven Apkin. Voy. Estás completamente hipnotizado por el niño Apkin. ¿Quién es? Todavía hay tiempo. Quizás puedas atraparlo y preguntarle qué... Está borrado. ¿Alguien me puede escuchar? ¿Me puede avisar si se escucha bien? Papa, Mama, wait for me. Please. Only on Paniconi, am I right? What are you still doing here? Well, you've known all along. The family truly showed leniency to everyone who came seeking help. Why would there be a need Genial, gracias, Reven. walls and deep moats? However, people don't see it like that. Especially since the flavor of the dream syrup is so alluring. You will receive no charity on Paniconi. And relying on your own strength alone to topple high walls? Not a likely fate. Which is why, once you step into the hotel, you remove your high hat and beg everyone you come across for help. Like a hyena scavenging for scraps in the desert. Because you know that opportunities are fleeting. Well, when you put it like that, even Ratio's a teeny peacock analogy sounds pleasant. Well, you know how rare it is for me to give you the straight dope. So listen while
The straight dope, ok. It's good timing that you mentioned the doctor. I'm especially fond of what you and he have in common. The conspiracies, calculations. Especially the part about the finale, a magnificent act of betrayal. Oh, when everyone thinks this way, who would even suspect that it was another trap you've meticulously devised? Go on. Tell me I'm right. You know who you really are, Mr. Cavalier Gambler. Uptight, Oh. cautious, massive. ¿Por qué todo esto se lo está diciendo este holograma de él? Hijo, tenés un complejo de inferioridad porque ganaste tanto que tenés tanto miedo de perder. They only see your big bets, your bravado, the full house, the straight flush. They don't know the other hand is below the table, clutching your chips for dear life. Como el personaje de Jojo. It's a heck of an act. No wonder the tavern sent you an invite. You're a natural kid. You don't stop at fooling the audience. Fool yourself too. Como los enmascarados. Well, the best way to prevent others from seeing your true colors is first being able to fool yourself. Ajá. Y por eso creo que no te queda otra que aceptar la máscara, querido amigo. I know you all too well. But it's strange. Why did you decline that invitation? You had the chance to embrace elation. Was that not what you most wanted? But you chose the IPC instead. For the preservation? I doubt it. Do you even have anything in common with the preservation? Oh, I thought you knew. Didn't you say you had me pegged? La gente va a sacar tanto de contexto eso. Y gracias por el follow, Atre. We're done. Either stop Bienvenido. or disappear from my sight. That's fine. But who exactly is about to disappear here? Well, it's not going to be me anyway. It's not going to be me. Anyway. Es buena, ¿viste? La tengo hace un montón. Playing hide and seek. I'm really good at this. More unexpected sounds grab your attention. Me gustaría justo ayer o antes de ayer creo que fue que estaba buscando más sonidos de ranas. Pero es difícil, no hay muchos sonidos de ranas que sean como ranas simplemente. O sea, no hay mucha gente que haya grabado sonidos de ranas, así nomás, que no sean tipo agarrándolas y que ellas griten de ayuda y de miedo. Tipo cuando buscas tipo ranas, sonidos, es... La mitad de videos, un paisaje random en el que muy de fondo se escucha una rana. O agarrándolas y que hacen tipo... When Mama said goodbye that day, how many catechins were like jackals hung on your heels? I know you won't forget that sound anytime soon. Those shrill cackles. You had to hide right under the noses of those savages. You and Big Sis, playing dead, drifting in all that bloody water. Completely ruined that shirt. Shame. Wasn't that the last one Dad left behind? It wasn't ruined. I've always kept it. Oh. Come on. It's a rag. It's not like you can ever wear it. Por eso no le gusta ensuciarse la ropa porque... Hell, you don't have to hide. You probably won't even Tiene ese trauma. pretty outfit wet in the rain. Your social capital has changed after all. Claro. I've never changed. On the contrary, now you're the one who does the hunting. The last round of hide and seek, and you get to be it. You should enjoy it. Bueno, pero ¿quién es de esto que me está hablando? ¿Qué está pasando acá? That child. Could he be in here?
Ay, Is this la gema. ¿Ah? a topaz? What is this doing here? El topas, el topacio. What? Does her cornerstone wrench out your heart? I was merely curious at why it was here. Maybe that winged guy put it here. To taunt you. Just to make you realize that painstakingly arranged magic show is nothing but a death rattle. The cornerstone's hue is the same as the radiance of Claro. body. I've got to give it to you. I've heard a lot of baloney, but that lie deserves a prize for sheer nerve. If he were just a little bit smarter, the jig would have been up right there. This is just bait. Bait. Of course. That's why Horatio's betrayal was one of the keys to your plan. I have to say, that doctor's acting was superb. Or maybe he wasn't acting at all. All the better for you. O sea que lo vendió con la... Head of the Oak family by acting sloppy. He's obsessed with control. You have to give him enough detail to satisfy his meticulous nature, but not so much that he gets suspicious. Which is why you had Horatio seek him out and leak the plan on purpose. To prevent the other party from suspecting anything. The intel you gave to Horatio finally, Sunday took the bait, found me at the cornerstone, and before you know it, Pum, acá estoy. everyone's distracted enough for you to steal the third stone right off. ¿La tercera? Why don't you stop rummaging through my mind? Your mind. It's our mind. Ah. You're me, and I'm you. The best way to prevent others from seeing your true colors is to first be able to fool yourself. Really? You can't even fool yourself. ¿Cómo? You just got lucky this time. ¿Cómo que? This is No the entiendo. other cornerstone in Sunday's hands. Rather beautiful green. Just like you. Smart. Cunning. Cunning. Tell me. What's its name? Why are you even asking? Must I do all the work? Aventurine is the stone of luck and trickery. That's what she said when you were... El tipo está esquizo. Estoy intentando entenderlo. Porque esto que se le apareció enfrente, que le está hablando y le está contando todo su plan, para que nosotros lo entendamos, se me hace muy raro y no sé qué es. Mira que hay un cofre. But its hue is very similar to a certain gem. In fact, it's often used as a substitute. And that more precious gem is... Jade. Jade. Even Sunday can't tell the difference. Well, looks like Jade can be substituted for aventurine, too. Entonces trajo 3 gemas. Sauce for the goose. Aventurine, topaz, jade. 3 leaves, 3 cornerstones, 2. O sea, 3... Bueno, 2 personas le dieron su gema a Aventurín para que recuperara a Penaconi. Wow. O sea, era él le dio el jade y topaz. As I've said before, 3 chips are sufficient. Ah. All or nothing. But will it be the former or the latter? Y ahora tiene... We'll find out soon enough. So, where's the real aventurine stone? Tiene que buscar la verdadera, sí. Suddenly you don't know where it is? I just want to hear you say it. After all, it really does resemble its owner. A ver la verdadera. As you wish, then. They never went anywhere. They're right where Está they con él. belong. O sea, que siempre tuvo el Piled up poder. with these cheap baubles. You smashed the aventurine stone before you left. Oh, just look at it. Shattered. Just like your life. Poor thing. A humble pebble coated in the most
Me perdí. You're absolutely clear about the consequences of doing this. Blasphemy against Nippon's body. Claro, rompió la gema. You think the IPC will let you Y eso es terrible porque la gema es como la fuente de poder que tienen ellos y es como lo que los hace. Well, ¿Pero para Diamond qué? has always been all about results. As long as I could create value far beyond the cost, the ends justify the means. Ok. How else would the family be fooled if there was no price to pay? It doesn't matter. Even Pero smashed to todavía rota la smithereens, puedo usar. the preservation's cornerstone can still be used. Its effect may be greatly diminished, but it's enough. Now I'm really curious. Why does every step you take involve reckless risks, and the choices you prepare for yourself always come with a strong impulse for self-destruction? If you truly believe that the greater the risk, the greater the rewards, I wouldn't have guessed you'd be so loyal to the IPC. There is so much you don't see. Which is also why you'll never see how I'll win it all. That is, if you can do what it takes. We'll just have to wait and see. Bueno, sigo sin saber a quién The está hablando. cornerstone is gone. Another illusion of the harmony. Huh? No me jodas. Puedo abrir el cofre del otro lado de la pared. Oh, no, todavía. Hello. We meet again, Mr. Pretty Eyes. Todavía está mi yo del pasado. We meet again. Of course. Big Sis is there too. The four of us were just playing hide and seek. I'm so happy. On our way here, Papa even brought me to see a limb. A Flem. I think you mean Phil. Yes, that's it. Putting many drawings together and turning them into a moving wall painting. They put me, Papa, Mama, and Big Sis together, turning us into one big family. You should give it a try too, mister. You look sad. Sí, vamos a nuestra familia muerta. Mientras vemos una película. A ver la película. Hamster Ball. What? Ok. Sí, no tengo por qué leer todo eso, vamos. Wow, Turbo Dash. Ok. Ay, lo hice mal. Pam. Sí, está medio raro lo que estoy viendo. No entendí nada, pero bueno, lo hice. Nuevo récord. Me gané 10 Stellar Exit. Pensé que iba a haber algo más interesante. Y se fue el nene, obviamente. Nene. Quiero terminar la historia de una vez. Por ahí no puedo pasar. Por acá. Veo muchos puzzles, pero no tengo que hacer ninguno. Quiero hacer la historia. You've piqued my interest. I'll admit that there are still aspects of you that I don't completely understand. Well, you sound sincere this time, at least. Well, sincerity is one of my traits that everybody likes. And I have precious few of those. Moving on. See that maze over there? I'll know everything about you before you reach the exit. Our quaint journey through this amusement park still isn't over. And I wouldn't mind stretching this out at all. Ok, hay un laberinto. Lo voy a resolver antes. Listo. Pam.
No corras, nene, te vas a morir. Desapareció el nene, what? Fix this. This one's for you. Cofre. Ok. Oh no. Is this? Mis cadenas. It's got nothing to do with you. Do you need a hand? These are manacles on you. You wrapped that iron chain around your fist, for that is the only tool you could find. Then, in that maze... Shut up! L. ¿Él es el relojero? No. No puede ser. No, porque está en otro planeta. No creo que sea este. Pero... el relojero era un tipo de una prisión que se escapó, ¿no? ¿O no? No, el relojero... Oh, ya me perdí, ya el sueño me ganó un poquito. Hanu era el de la resistencia, que ok, no sé, ya veremos. Yo soy todo. Nos lo van a decir al final, así que vamos a dejar de pensar y vamos a dejar que la historia nos lleve. Suficientes teorías por hoy. All it takes is a meager sacrifice. I bet Opal would have resolved this Opal. with us. A pity you're not him. Well, you wouldn't be in this state if you could just get with the program. And why couldn't you? Out of professional integrity. Those techniques you mentioned are highly efficient, but it's not that I don't know about them. It's more like I couldn't care less. Lo que está que todavía no le está preguntando quién es, ni qué está pasando, ni por qué le habla, nada. Le preguntó una vez y dijo, ah, ok, no me vas a responder, está bien, voy a tener conversaciones con mi espíritu. Well, she gave me an answer that could turn everything upside down. ¿Ah, sí? Everything? Everything? You mean it could make all the cards on the table just disappear? That's cheating. If these leaves could be brought back, would they bloom into new flowers? Debo ir por acá, ¿verdad? Leave the maze, pero ya había salido. ¿Por qué lado tengo que salir? Porque ya había salido. Esa es una salida, pero no sé si tengo que ir por ahí. Tampoco era tan difícil. Ah, mira. Your expression right now is hard to put into words. The lucky charm Mama left you is made from gold. Why did you never consider selling it? You obviously could have lived a normal life like Big Sis that way. Looking back, that was the better choice. Mama only left us with 2 pieces of jewelry. A necklace and a lucky charm. There won't ever be a 3rd piece. Es verdad. That's what you always say, but you actually regret it, don't you? That you didn't sell them. You can zip it if there's nothing to talk about. Ahí está, un poco de resistencia contra tu fantasma que sigue sin decirte qué es. You must remember what Big Sis told you. You're a child blessed by Gaiathra Triclops and can lead the clan to happiness. So always remember to protect yourself and never resent the pain and poverty you're going through. The words still ring in your ears, don't they?
You're a good kid, so you definitely won't have forgotten. So, you surely won't forget how tragic her last moments of life were. How the piercing laughter behind you felt like it was drilling into your heart. You ran away without looking back, just as she told you to. O sea, que alguien la mató mientras se reía y ella le decía tipo, corre, corre, y él corrió. Y se arrepintió de su vida de haber corrido. Enough. Do you not have anything better to talk about? Sí, dale. Oh, shut me down like a champ. Well, I guess when it comes to mind games, this isn't exactly your first rodeo. I think I finally get you. Woo! You are nuts! Me estresa no saber con quién estoy hablando. I'll ruin this beautiful dream and create the grandest death. Well, you stuck to that start to finish. Think about it. There's a Stellaron in play. The fabulous Robin loses her voice. 2 unsolved murders. Cryptic messages from a masked fool. And a chance to go head-to-head with Sunday himself. The only thing to pique your interest is one word. The last word. A word that's right there at your fingertips. ¿Qué palabra? La muerte. But whose exactly? ¿De quién? We'll know when the dice falls. Los truenos. All right then. Reserve a seat for me in the audience. I'm curious if you could start over. Would you still want to be the child who received Gayathra's blessing? Ah. Buena pregunta. It's so quiet this time. Is he finally gone? Or am I the one about to disappear? Finally, made it out of this place. Going home? But I don't want to go back yet. No parece un muy lindo parque de diversiones, no te voy a mentir. Tengo que venir para acá. ¿Y es por ahí? Ah, sí, es por ahí. It's so fun here. I want to stay here forever. Bien, pero no, nos tenemos que ir. Hanu. De nuevo, Hanu. Hola, soy Hanu. There's only one place. El maldito lanzacohetes de Hanu. Un capo. Mister, is that you? I hear the sound. There. I don't know why. ¿Cómo terminar ya este You always memoria give me raro? a special feeling that makes me more curious about you. It's sad that I can't get to know you more. We have to say goodbye. Did you have fun? No. You're going back? Yes. I should go home. The day's getting dark, and it's going to rain. I don't want to worry the others. You're home. Where is it? What a strange question. It's where Papa, Mama, and Big Sis are. El cielo. In this Binding dream. of Isaac. This amusement park. This beautiful dream. They really are peaceful. But, mister, why don't you like it? Because they're not here. Claro. Where are they then?
Admito, estoy tirado. Lo admito. ¿Está bien? No lo quería admitir, pero lo admití. Ah. Your past and future. How long will you stay? Forever. We'll be with you forever in this dream. This is the greatest honor that we can offer to those who hurtle towards death. The road less No entendí un carajo. traveled for a reason. But you've never gone in any other direction. Your own life is the chip you're most eager to lay down. Always has been. You don't care who the real murderer is, and the Watchmaker's so-called legacy couldn't be more boring. What you want, what you need, is to be the smooth operator, the solid gold deal maker who doesn't waste a drop of sweat, even when he's up to his neck in danger, deep inside family territory. You want to be polished up, cuffed with red-hot chains, Alguien va a hacer fanart de eso. center stage. Alguien va a hacer mucho fanart de eso. You'll be the closing act, the final sacrifice. I can do it. ¿Ah, sí? It will be flawless. ¿Lo va a hacer? Of course you can. Your luck will help you at the right time. Stellaron and an emanator. It's that simple. That way, the IBC will earn a place at the table. And as for you, you'll just happen to slip the leash, sweep the rat race, extract yourself from this endless debacle. You'll have the freedom you've always dreamed of. Ay, no sé si mis auriculares se buguearon o de la nada. This isn't the first time. You've been an escape artist from day one. This fiasco started with a death, and its curtains will fall on another death. Oh. So that's why Diamond chose you. Lo escucho distinto. No, creo que lo escucho bien. Panaconi. No matter the means, no matter the price. It's not personal. Perdón, me perdí porque de la nada dejé de escuchar de un lado y no sabía si eran mis auriculares o no sé. Ya casi voy por el final. Estoy muy cerca. What, did you suddenly grow a conscience? I was born from yourself. Well aware that climbing out of the hole you dug is Cuando vuelva a programar. Cuando tenga que hacer algún ejercicio importante. Lo que pasa que ahora tengo ganas en el futuro de hacer cosas que tengan que ver con la facultad. Pero recién estoy empezando. Tipo, por ejemplo, recién en las clases de programación estamos viendo if. Y queremos ese juego. No, ese juego. Eso fue re triste, porque yo lo terminé, o terminé lo que me pedía el ejercicio, lo entregué, y justo después dejé el curso, así que nunca me entregaron la nota. Pero bueno. Ahora vamos a ver qué me piden acá. Y no solo va a ser eso, que quiero hacer, quizás... no sé, alguna otra cosa que me pidan hacerla la puedo hacer en directo mientras charlo con ustedes. Así, viste, mi profesor de arte, mi profesor de ilustración conceptual de arte me dijo: vayan despidiéndose de los juegos, de streamear, de lo que hagan, porque esto les va a tomar todo el tiempo del mundo. Pero, ¿qué pasa si me tomo el tiempo de hacerlo mientras streameo? Ajá. Total, lo mío no es leer 20 libros como otros tipos de clases, como si esto fuera medicina o leyes, que tengo que leer 20 libros y aprendérmelo de memoria. No, no, no.
Esto es práctica. Y la práctica se puede streamear. Hazte un Kickstarter. En el futuro. Quién sabe. Sí, a mí me pasa un poco eso. Y me va a pasar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Leyendo el código penal ASMR, no duró ni 5 minutos. Pendejo no dura nada. Well, what's done can't be undone. All we can do is play the cards we're dealt and rake in as much time as possible. Ya igual, Lucas, ya me acostumbré. Ya he jugado tantas cosas y me ha venido gente a decirme hace esto o vienen y me dicen, yo juego todos los días este juego, te vengo a ver y es tipo, está toda la presión. Cuando jugué Guilty Gear, el juego de pelea este que es como Mortal Kombat, digamos, o sea, ese tipo de juego de pelea, como el nuevo de LoL que va a salir. Guilty Gear no se parece en nada a Mortal Kombat igual, pero es un juego de pelea, solo por eso lo mencioné. Cuando jugué Guilty Gear en stream, vino uno que igual vino con toda la onda, no me dijo nada malo. Pero el tipo básicamente eso, es súper fan del juego y lo juega un montón y entró a mi stream. Y fue súper respetuoso, me ayudó. Pero igual me sentí la revergüenza porque el tipo sabe del juego y yo en los juegos de pelea soy malísimo. Entonces yo estaba jugando ahí y estaba tipo, en mi mente estaba tipo, no, este tipo que sabe del juego me está viendo y yo no me acuerdo cómo esquivar, no me acuerdo cómo bloquear los punchos, los ataques. ¿Qué clase de Mortal? No, bueno. Pero por si de casualidad alguno de acá no sabía qué es el Guilty Gear, es un juego de pelea, como Mortal Kombat. No se parece en nada, pero juego de pelea. Para que tengan la referencia. A mí lo que me viene en el juego no me interesa porque no me quiero dedicar a eso, pero el desarrollo es diferente. Claro, entiendo, sí. Sí, bueno, pero igual, no sé. A mí al principio también a veces me da como un... Incluso que vengan a decirme cosas de mi juego. De cómo juego también me pone un poco como... E incluso si vienen como el otro tipo ese que comenté que vino con toda la onda y no me dijo nada malo. Aún así como que él sabe más que yo estaba tipo... No, mierda, me estoy avergonzando porque seguro él está tipo... Porque yo a veces miro a gente jugando y yo intento no pensar en cosas negativas. Pero yo los veo jugar tan mal que estoy tipo, dale, o sea, por favor, estoy en mi cabeza, no tipo, o sin comentar ni nada, tipo, por favor, pegale, no es tan difícil. No es tan difícil. Y los veo, y claro, para la persona que esté jugando y encima hablando y todo... Chicos, es difícil ser streamer. Mentira. No, es broma, pero... Pero no, a veces te distraes, esa es la verdad. Entonces, no sé. Pero cuando estoy ahí, siento que la gente va a estar pensando lo mismo que yo pienso a veces. Incluso si nadie lo dice. Lo peor es que está en un momento súper sentimental, hablando con su futuro, con él del futuro. Maybe when I get to where I'm going and look back, I'll know what the trip was all about. Fine. Time to make a move, my
Te perdono por todo. Qué rápido cambiaste. Qué rápido cambiaste, Mike. It's best to die without regrets. And now, only we are left. Can you take a photo for me? I want a memento. Sure. Por si te están ahí en el evento esperándome. Haru, sí. ¿Cuánto me falta, Mike? Voy a estar acá 1 hora más sabiendo que... Ah, le tengo que sacar una foto. ¿No me puedo poner yo también ahí? No me deja sacar la foto estando acá. Qué triste. Ahora tiene que salir Hanu. Listo. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? I can see what I look like too. Bueno, diría que empiecen sin mí. Y para no hacerles esperar. Pero yo en serio quiero ver qué pasa acá. Voy a arrullarlo un poquito. O sea, no voy a saltear nada, pero... Taking a photo the next time. Your expression will look more natural. Sure, I will. Then, Mister, are you going back too? I can't leave yet. I still have a show to do. Oh, you're about to go on stage, aren't you? Let's go then. I'll take you to the stage. Se viene el speedrun, pero no speedrun porque tenemos que leer todas las conversaciones y sentir los sentimientos y llorar. No wonder your clothes are so stylish. Cofre. I'm actually a merchant. But I do have a show to do. Are you Por the allá, ¿no? same as those men in black in the sky? But you're not wearing black. No. Only ordinary employees have to wear that. My position is much higher than theirs. Awesome. I hope I can become as good looking as you when I grow up. Of course you can. You'll be better and stronger than me. Oh. Behind this curtain is the grand stage. It's almost time to go on stage. Are you ready? Good luck with your show. Thank you. You still seem pretty nervous. Let's put our palms together. If you receive Gayatha's blessing, Van a rezar. feel more relaxed. Putting our palms together is a simple ritual. By putting our palms together and reciting the prayer to Mama Funga, she will bless us. If you're not familiar, I can guide you. It's all right. I know how to do it. Of course I know. Y no nos van a mostrar cómo rezan. This is where we go our own way, Kakabasha. The catechins are coming. Why? The catechins have already taken all our money, food, they killed our parents. What more do they want? Catechins are bloodthirsty, cruel, and insatiably greedy. They want everything only to end up with nothing. This is a trick, an act of revenge. Remember? Today is the day of the Kakava. Kakava. I know the Azure will surely hold a festival today. With the aid of this ring, they will come to destroy our wagons and take everything they want. Little do the Catechins know. This time, we will fight back. The men in black that descend from the skies are on our side. Yeah. The Catechins stand no chance against them, and will surely pay for their arrogance. Without this ring, the Catechins would never take action, and we would not have the chance to turn the tide. But
will die. The Avgin always return their blood debts. Gayathra calls for me, while Papa and Mama are waiting for me. I must answer as long as you are alive. The blood of the Avgin will never run dry. So run, Kakavasha. As for us, we will reunite in Kakava's next aurora. Start of Gaia. Huh. We will reunite en la reencarnación de Gayatra. May the goddess Gayathra close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful and your schemes forever. Farewell, Kakavasha. Y así es como murió. Newsflash from the Interastral Peace broadcast. The IPC Marketing Development Department spokesperson confirms that a small-scale rebellion has broken out in the unclaimed region of Sigonia. The situation is now under control. The insurgents are from a local clan known as Kataka, which has a long history of disdain towards the IPC. The clan launched a massive attack on the Avgin, who were under the protection of the IPC, resulting in 6,728 deaths and 3,452 missing. Más de 10.000. The casualties are currently under the care of the frontline trauma team. The spokesperson expresses his deepest condolences for this devastating humanitarian disaster. At the same time, finally, he proclaims, the hammer of preservation will fall on all beings, regardless of life or death, regardless of race, regardless of ideology, to uphold the basic rights we inherently possess. Wow, qué mensaje, Kakavasha? Y ya se fue. Vamos a aventurar el escenario. Bye. ¿Y qué queda? Okay. All the actors are in place. It's time for the show to begin. This act is dedicated to you. I hope it'll be an unforgettable memory for you. Kakavasha. Wow. Y... By the way, before you go, I have a personal question. Okay. Do you truly want to destroy the world with your own hands? Estoy pensando cosas. Let's assume, just assuming now, that every time I roll the dice, there's a possibility of achieving this particular outcome. Then I would be quite happy to make that wager. El Trailblaze Pop. Cuando tengas la chance de tener una decisión, toma una de la que no te arrepentirás. Estoy pensando... Eso creo que si se muere al final, que probablemente pase, eso debe ser una buena muerte. La fuente de Peace. La extrañé. The Astral Express's navigator. Hello, I'm Mark 7. I'm sure she needs knowing. Pues llamarme Clocky. Hello? None of you seem surprised by my arrival. Since Welt has decided to travel with you, it means... I envy your close friendships. Miss Acheron here doesn't present a danger, and she's of no threat to the Astral Express. Aventurine's prior accusations based on nothing more than which is why, before we continue working together, he has a duty to explain himself. You want to create a situation where all Va a pasar, tranquilo. There must be some deeper meaning behind Aventurine's actions. I suspect he's been aware of Penacony's secret from the beginning. Me encanta que no somos para nada importantes en esta parte, ¿no? En la primera sí. En la segunda... para nada.
his plans would be imperative. In the worst Diría que case, es más importante Welt he may use us to que do nosotros. something unexpected. Assuming things do escalate to that stage, having an extra ally is a good insurance policy. Ay, Dios mío, lo de... Voy a decirlo. You're talking weird again. But it's a good vibe. No Uh-huh. matter what, we can't ignore the safety of Penacony. To solve the mystery of the Watchmaker, it is crucial to get the IPC's intel. The path ahead. Sounds like we've reached a consensus. Now, Miss Acheron? I will accompany you, of course. Let's move out then. But where do we start looking for him? Va a ser peligroso, pero tenemos que ir. ¿A dónde tenemos que ir? If he truly has laid a trap, he will definitely use every means to lure us in. Ahí tenemos que ir. Look, should both the performers and spectators fail to arrive, won't all of Aventurine's plans be for nothing? Let's get going, everyone. The hour of trailblazing is upon us. Sí, es la hora. Es la hora, es la hora, es la hora de matar. To solve the mystery of the Watchmaker, it is crucial to get... Let's get going, everyone. Ok, vamos. Oh, I have a bad feeling. Ready. Let's waste no... Se viene. Mr. Yang, Dios mío, estos dos. No paran de hablarse. why did you not tell your companions about my true identity? It's just like you said, an inability rather than an unwillingness. Plus, it's a long story, not something that can be summed up in a few words. But I chose to believe you, and my trust in you stems more from my own personal... Lo peor es que... Ay... Me sorprende que hayan mostrado el Locha tan al principio de este juego y que no hayan hecho nada al final con él. Porque si encima ahora están haciendo cosas con Mei, significa que en algún momento Locha va a volver y va a ser muy importante. I also believe that if it were their choice to make, they would make the same one. Ah. Thank you. I'm grateful. Y me pregunto si habrá un Kevin en este universo también. Aunque creo que no. No, porque Kevin lo mató Acheron, así que... If the odds aren't in the Astral Express's favor, I will stand with you. Wow, qué bonito. If my meager strength is required. Qué lindo, somos amigos al final. No tengo que tener al... Mira, no tengo que tener al personaje, al prota. Oh, we meet again. No sé qué poner acá. Eléctrico, físico y... ¿Y eso? Hago algo así, pero... Rest assured, dear. I'll do all that I can to assist Daño you. en área. Sacaría a Bailu, pero siento que van a hacer mierda todos igual. Así que creo que es mejor que vaya con Estelle. Con Estelle y Bailu también. Vamos. Lo van a hacer mierda, sí, sí, sí. We're back here again. Aventurine actually chose a really conspicuous location. That guy's really taking it to a whole new level. Does he really think he's Puse a mi personaje porque, bueno, es la historia principal. Tiene que estar mi personaje. Aunque probablemente... A la Argentina. Sí.
Pero si tenía Argenti con Kafka y iba a usar muchos skills, podría haber servido. Pero bueno, probablemente acá no tenga el nuevo elemento, lo que sea, el arma nueva. Entonces no necesitaba traer a mi personaje, pero igual lo traje. It is customary to show yourself as well. I will, naturally. But before that, I've got to introduce our guest of honor. Todavía no salió en Firefly. Mamá, estoy en la tele. Let me remind you that in all likelihood, this stage and her identity have nothing to do with the wanted murder. Oh no, they do. Of course they do. Otherwise, why would I work so hard to gain your trust and then invite you all here? Because she's the only one who saw all 3 homicides. She is the key to proving that the family's Tres. It does not exist in Dream's promise is nothing but a sham. 3 homicides? Ah, porque lo voy a ver ahí. The third one is about to happen right now, right here, in Clock Studios theme park. A truly grand death. You, and you. All of you are going to die. And it's all because of you. Miss, you will become the personification Oh. of death. ¿Qué estás hablando? I thought my intent was crystal. Let me be a little clearer. I will detonate the Stellaron in here. Ok, tiene sentido. Pero no sabemos si eso puede pasar. Accident on Penacony. Bam! The entire theme park will be reduced to a shattered dream. Then, before the family can even react, I'll become the IPC fleet's navigator. Your bluff isn't fooling anyone. If you could really do that, you would have done so earlier. Claro. Sure. I'll bet with you. I'm betting that it'll be a sweeping. You won't do it. Of course I can. It's just another gamble. I came from the wastelands of Sigonia. For just 60 red copper coins, people paid to brand me. Put me in chains. Place me in the gallows and bury me in the golden sands. But the sun could not kill me. And the quicksand sent me back to the embrace of the guild and the IPC. Bear in mind, my victory wasn't just a stroke of luck. Pero hoy va a ser tu primera vez y la última. Have you ever heard the saying, sleep is the rehearsal of death? Why do the living sleep? Oh, because we are not ready for the final rest. Huh. Every night is practice for the end. You and Huh. I are escaping into our dreams for fear of death at this very moment. And death will surface. Tiene sentido. La pregunta que nos envió el relojero era por qué las cosas vivas duermen. Porque es la práctica de la muerte. Y Akron nos dijo que la gente que estaba en este sueño, que estaba en Penacony, digamos que casi nunca dormían porque se la pasaban en el sueño. Y al no dormirse era como necrosis. Era como que estaban todo el tiempo quietos en un mundo de fantasía y por eso apareció la muerte. O sea que necesitamos dormir. Porque estamos, no sé, estamos practicando, no sé, no soy tan inteligente, pero va por ahí. Hay que dormir porque si no morimos. Pero no hay que no dormir porque si no morimos. Y ahí está el cuervo de nuevo. Raven siempre viendo el stream.
architect's flawed stone. Of no value at all. I'm putting down the bet. I'm taking the gamble. I'm claiming the win. Oh. I'll invade spin the wheel, a daring gamble. Walking the brink of death for rebirth. Oh. For the Ember Lord. Wow. ¿Y de dónde sacó la máscara? ¿Quién se la dio? La música. Relax. Time to show you. What's in your prescription? Nice teamwork. The threads of destiny are the seal of ill fate. Estoy disfrutando la música. Good times never last. Time to say bye. Ya tendría que haber esperado a ver qué hacía, pero nada, vamos a pegarle con toda. ¿Por qué no? Stand still. Let me tend to your wounds. Moneditas, no me sacaron casi nada. I'm on guard. Ataca a cuantos objetivos puedas. Porque está en uno. Porque es un boss. Uy. What would you like to know this time? ¿Y de? De que saqué a Keron igual lo estoy jugando en uno. Porque estuve viendo sus animaciones. Y ya que estoy en un boss lo voy a dejar así. Entonces, a ver, voy a elegir esto. ¿La van a volver a marcar? No, va a tirar eso nomás. Claro, ahí está. Sí, sí, está buena la música, ¿eh? Me voy a guardar esta ulti porque no le va a sacar mucho. Y a ver qué hace ahora. Ah, nomás va a tirar. Ah, me saca también las ulti. Conche su madre. Ok, entonces voy a hacer algo. Voy a hacer esto. Beneath the silent waters lies an endless abyss. Good times never last. No le sacó nada de eso. Y ahora. ¡Pum! Nice. Ok. Y puedo acá hacer esto fácilmente. Nice, 7. ¿Qué significa? Que me dan la ulti. Interesante. O sea, si tiene la ulti de nuevo. Claro, ok. No se le gastan los cositos. ¿Contigo? ¿O tiro esto? Tiro esto, que me dé escudito. Nice. Estoy juntando para ultear con Bailu porque confío.
Que no va a pasar nada hasta que ultee. Pa, 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 pa. Destiny's hand has truly blessed me. Es más, quiero hacer algo. Voy a bajar un poco esto para escuchar más la música. Porque los efectos están muy fuertes. ¿Y para qué? What would you like to know, Lister? Again, the ill tidings manifest. Pa, 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 pa. ¿Y le van a dar la ulti de nuevo? Ah, igual al pedo, la verdad. Muy al pedo la tiré. Lies an endless abyss. Si no fuera porque le quité. Terrible. Stand still. Look, listen, feel pain. Ahora vas a poner más dados. Oh, ok, eso pega más. Ok, ya vimos suficiente los movimientos. Voy a hacer esto. Ay, no me gusta, la verdad. Cómo se ve. Va todo muy rápido. Ah, tengo turnos de todo. Ok, vos cagaste. 3. That breathing sensation. Remember it. Vos sí. Y vos también. Stand still. Y de paso le pega. Para que saque más puntos. ¿O no? Ah, bueno. Saca, pero pensé que iba a sacar más. The seal of ill fate descends. Beneath the silent waters lies an endless Lo que pasa que ahora está ralentizada. Ah, pero ahora tiene su turno. Adiós, Bailu. Pensé que le iba a sacar muchísimo más, la verdad. Pero no, esta es la versión de la historia. Después ya veremos en el universo simulado cómo pegará. Ahí sí, te llega a agarrar uno de esos y te deletea un personaje. Otra vez esto, sí. May as well kill them all. Lance at the ready. Me vale. Muy bien. Terrible. Ahora acá. A ver, voy a hacer esto. Ay, pero eso me caga. Ah, no, no me caga nada. Lance ablaze. Flaming lance. Forward. Se va a pasar lo mismo que antes. Porque ahora Bailu va a pegar. Y va a sacar un 3. Y vas a volver a pegar. Listo. Me encanta cómo la iluminan así. Me dan risa sus ataques, la verdad. Oh. Memories are ever beneath the silent waters lies an endless abyss. Good times never last. Time to say bye. La verdad que no sé si tirar las ultis así de una, pero no creo que esté tan mal. Voy a curar esta vez. No le rebotó nunca, qué triste.
Veces que me sirve más ultear. Bueno. Oh no, Kafka. Tipo vas a poder pegar así. Y no tenés que ultear. Ah, pero Kafka va a volver a pegar. Tiene 6. Vos pegá y ulteá. Ya fue. Vamos a curarnos con el kit. Perfecto. Thanks. You're too good to me. What would you like to know? The seal of ill fate descends. Y vos tenés eso, no pasa nada. ¿Debería ultear ahora? Bueno, ya me dio la ulti igual. Oh no. A la paja es que lo hace a cada rato. No es como cada uno en algunos movimientos, no, lo tira todo el tiempo. Memories are beneath the silent waters. Lies an endless abyss. Ahí. Pum. ¿Y lo va a hacer de nuevo? Sí. Conche su madre, no lo para de hacer. O sea, lo tengo que matar a las ulti nomás. Porque no le puedo pegar. Ok. What would you like to know? The seal of ill fate descends. Vamos a adelantar esto. Ahora sí. Ya lo adelanté antes, pero no me gustó que todo se moviera tan... Sacó un 8. ¡Ah! Le pegó a 3 y sacó un 8. No. Y no le sacó nada igual, porque tiene tanta vida y tanta defensa encima que no le sacó nada. Good times. Time to say bye. Bueno, pero hay que disfrutar, hay que aprender a disfrutar la velocidad lenta. De vez en cuando está bonito verlo así. Vos de nuevo podés pegarle a los 3. Y es más, ultea. Pues si te van a dar la ulti de nuevo. Total, no es inmune o sí. Ah, sí, es inmune, me parece. Sí, es inmune. Pero bueno, igual te van a dar la ulti, así que da lo mismo. Y con eso debería haber curado a Elu, pero bueno. Va a vivir. Yo confío. Vos. Le rompemos. Cancelamos su turno, no. Ah. No te escucho nada, le subí la música. No, le subí la música. Ok, bueno. Oh, Himeko. Always hide your ace with a straight face. I'm starting to get a little impatient with you all. Friends, to fully relish this, I'm betting every last shit. Ojo. Only by casting aside reason does one truly gamble. Este momento, Acheron. El trailer me lo spoileó. Saca la espada, wow. I know you'll match my wager, right? Voy a subir el volumen porque no escucho nada, porque le bajé el volumen a la... Tiene que haber un botón de opciones acá, ¿por qué no ponen opciones? I might pass through the place you mentioned.
Bueno, piensen que es una SMR con historia. Sonido de lluvia y historia de fondo. Penacron, what do you hope to find within a dream? I'm not looking for anything. They aren't in a dream. I'm afraid the family will not open the doors for you. Why? Because the path you walk is not accepted by the Harmony. Even if... that's not what I want. Precisely because it's not what you want. Because they are not like other eons. They have never glanced at anyone. And they never need to. They leave woven strands of fate for humans to walk. And together, they weave a great shadow. Entiendo. And this shadow silently envelops them. There are always those who rise from the shadows. They mostly become a part of the shadow. In your eyes. Am I the same? We still have a strand of color, but not much. No mucho. That is enough. Before they vanish completely, I will reach the Nihility's end. Huh. Okay. Oh. Es tu momento, Akron. Sí. I wish to mourn the departed, weeping like rain, to swell the crossing stream. Oh. As the tide arrives, leading you back home. Wow. Oh, la mierda. Me muero de miedo si llego a estar caminando por Penacón y veo y me pasa eso. Te dan un re humo y la nada empieza a llover y te moriste. Bueno, no te moriste, pero... What is this place? A gigantic black hole. And see, have I succeeded? Wow. Esto es muy épico. Me gusta mucho este lugar. Es muy simple, no es literalmente un Mario en un juego negro, pero me gusta mucho cómo se ve. Mucho contraste entre todo lo que... Mira, están los nenes. Your good luck is the most precious wealth we, all Avgin have. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. Pero hasta acá. Wealth, status, power. The IPC will give you whatever you want. As for us, we will reunite in Kakava's next Aurora. Y el reflejo es la otra parte. It's a pity this is not the place you were expecting. Ajá. Yo no me voy a reunir con nadie. Melody. Is it? Perhaps to you, I am just an emanator who's hiding her identity. But the sleeping and shapeless never glance at anyone. They have no face, no form, and even less of a will to speak. The nihility envelops everyone equally. Only some who have gone under their shadow can go farther, tainting themselves with more nihility. That's all. That's all.
My friend, you really leave me at a loss for words. So... Is this my... Creo que lo estás entendiendo, no hay destino final. The land of the dead? This is all but a fleeting dream. One of the thousands of manifestations of Ajax. Under the Entonces white está fly muerto. of nihility, we momentarily linger here before moving on to our own paths. It seems that my death has already been determined. Even if you wish for it, Qué buen diseño este, sí. I can't promise you anything. Now that you've accomplished your goal, I think you can be a little more forthcoming. What do you mean? Your performance at the theme park was wonderful and grandiose. A simple yet practical technique that fooled almost everyone. No one would have ever thought that you would have gone to such lengths. Even staking your life just to prove a fact that had seemingly been disproved long ago. Real death does not exist in Penacony's dreamscape. Why would I do this? Because this is the only way you can uncover a secret that is even more unspeakable ¿Cuál? than serial murders. To use this dream death to get there. To that promised land people constantly seek in this grand gathering. Penacony. The legacy of the Watchmaker. The true land of exile. How did you find out? I never imagined that something I learned. Pará, me perdí. About unexpectedly would become the key to connecting everything. It's our Stellaron friend's identity, isn't it? I see you're in the know. Let's just say I put money on the possibility. The murder isn't nearly enough to disrupt business as usual. Even if there were 1 or 2 murders on Penacony, most people wouldn't be personally affected. And that won't create any waves. This dream of theirs isn't a boundless sea. It's a lonely island. The family Memory used zone, the Harmony okay. to build a high wall and isolate them from the vast and treacherous ocean of the outside world. That barrier they built keeps death out. But it also keeps the secrets that are lost in that watery abyss from floating to the surface. In a beautiful dream, free of suffering, who would want to go fishing for those secrets? Unless... No one. Unless someone goes to the other side of the barrier and lives to tell the tale. Someone already has. I got the idea early on, chewing on that masked fool's little hint. If a mute isn't someone who cannot make a sound, then it has to be someone who cannot speak. Someone who survived the treacherous depths, but is unable to take the stage and speak the truth. Well, I'm happy to know she's safe and sound, and still on Penacony. Hint. Is that not proof? Well, proof is the one thing I don't have. The only thing that can prove these conjectures Estoy un poco perdido. is for the family to come clean. And with the way they buttered up these outsiders, it seems pretty clear their intent on covering their tracks. Ahora voy a But repasar you un don't need poquito. proof to have a suspicion. And for me, suspicion is enough. I didn't need to find the memory zone meme. I just needed for someone to kill me like it killed that silver-haired girl. You don't sound very confident to me. Going out of your way to make citywide broadcasts in an attempt to involve more people. You are simply betting on the possibility of someone being able to break down the barrier. You're very lucky that fate has decided to let us cross paths. I happen to be equipped with a very sharp blade. Sharp enough to slice through the veil of dreams. I can also carve the Harmony's brand off of you. You possess great cunning. Deliberately setting us up to be on opposing sides. Constantly repeating the words of the Emanator in front of others. Leaving me no choice but to draw my blade against you. And that's how you win. Opportunity and strategy. Both are essential.
And in your plans, the IPC always wins. Even if you lose the bet. To the family, the life of an ambassador is still invaluable. Well, it's a huge gamble, isn't it? But allow me to point out a mistake. The IPC's success is not guaranteed. No estoy diciendo nada porque no quiero dejar hablar, quiero ver qué va a pasar después de que terminen de hablar. Detonating a Stellron. I can't do it. The Aventurine Stone is too broken to even safeguard my escape from the stage. If, at the end of the day, you did not unsheath your blade, Claro. I would have lost the bet. It is pointless to discuss what-ifs. You have won. Your prize is an entry ticket into that deep sea. And after this, whether you can return from the abyss is another gamble of yours. Have you never wavered? Wavered? Of course I have. But I can only bank on my own good fortune, because other than that, I have nothing. Y se fue. Wake up from this dream and go to Y me where sacaron todo lo que había antes, bueno. you should be. Your gamble is not over yet. Wake up. Huh. Before we part, can you answer one more question? As someone who has traveled on that road, can you tell me, why are we born into this world? If it's just to die. ¿Qué pregunta? I don't think this and never have. Nor do you. Huh. But the nihility envelops you and I. And everyone. Es increíble cómo... Es gracioso cómo los emanadores de la nihilidad son lo contrario. Los emanadores usualmente... Por ejemplo, Nus, el de la erudición, tiene a Herta. Y Herta habló con Nus y todo. Porque Herta es muy inteligente. La Herta real, no la Herta muñequitos. Es muy inteligente. Demasiado inteligente. Que hizo un montón de cosas. Hasta se volvió más joven porque quiso. Y entonces Nus la hizo emanadora. Pero para ser, por ejemplo, pero para ser emanador de la nihilidad, por lo que vimos en esta historia y por lo que leí, tenés que como perder, entrar al agujero negro. O sea, básicamente entrar a algún agujero negro. No sé si exactamente a X o a cualquiera. Pero básicamente eso, ¿no? Como perderte en el mar profundo este y sobrevivir. No tenés que dejar que la nihilidad te gane, que el hecho de que todos nacimos para morir te gane. Tenés que pelearlo. Y Acheron con esta línea de voz me lo dejó muy claro. I don't think this and never have. ¿Por qué nacimos para morir? Y ella te dice, yo no pienso eso. A mí no me metas en eso. Yo no pienso que nacemos para morir. Pero él le dice, pero vos sos una emanadora, ¿cómo no vas a pensar eso? Pero no, justamente para ser emanadora... It's pointless. Sí, esto... ¿Qué es lo que, qué es lo que te hace decir que, Dani? Porque te lo puedo explicar con todo lo que dijeron en solo esta historia. X no hace emanadores. X no existe... O sea, sí existe, pero no tiene vida. Es un agujero negro. X no desea nada, no quiere nada. Solo existe. No puede bendecir a la gente si es en nihilidad. Porque eso iría en contra de lo que es. Pero si alguien lo resiste, aunque sale dañado, por ejemplo, Acheron, este cuerpo es como supuestamente una representación de cómo está toda rota y sin color. Pero más poderosa porque sobrevivió a la nihilidad. No se rindió adentro de la sombra. Y Aventurine quedará por ver. Muy poca gente sale de esto, pero hey, si algo tiene él es suerte. If the dice of fate are always weighted, then that is our destiny.
Why then do we struggle against it? My answer might not be able to resolve your confusion, because it has been with you throughout your journey and is already a part of your life. But you said sleep is the rehearsal of death. Claro. So why does life sleep? Because we are not ready to welcome death. Claro, el sueño es la práctica de la muerte. ¿Y por qué dormimos? Pues todavía no estamos listos, por eso tenemos que practicar. So you can definitely understand why we want to be prepared. Even if the ending has been predetermined, that's fine. There are countless things that humans cannot change. But before the end, there are many things that humans can do while on their journey. And because of this, the end will thus reveal a completely different meaning. Take a good look at your pocket. Your friend has already given you the answer. Tu amigo. Good luck. ¿Qué amigo? ¿Qué respuesta? Ah, eso. ¿Y qué dirá? Lo imposible en el sueño no es morir. Pero... dormancy. No sé qué es exactamente, eso es una palabra que no me acuerdo. Voy a buscarla. Inactividad. Ok. En el sueño nadie puede quedarse quieto. Siempre en el sueño hay impulso, supongo. Sobrevive, te deseo la mejor suerte. Then I shall get going. Mister, you're leaving? You ultimately chose to leave this dreamscape. Yes. Because they are not here. Then where are they? They are in a place El where cagas. everyone will go. A very, Wow. very distant place. Qué buena escena. Then are you going to? I'll get there one day, but not now. There will come a day when the sky will drizzle, and I will hear the call of Gaiathra Triclops. Know that it is time for me to go, and be reunited with my family. No se va a rendir. Si lo perdonas por todo. Sí, sí lo perdono por todo, sí. Until that time comes, Debo admitir. No lo quiero admitir, pero debo admitirlo. be preparing. Estoy en modo es cine. Preparing for what? Oh, preparing to face them, Kakabasha. And to make them proud. I know you'll be able to do it. Es como si agarraran... Good luck. Es como si agarraran todas las historias, dijeran tipo... Ah, nos criticaron por la muerte de Tingyun, que todavía no sabemos si se terminó muriendo o no. Nos criticaron por la muerte de Robin, que todavía no sabemos si murió. Y la de Firefly, que todavía no sabemos. Tomen la mejor muerte que van a ver en el juego. Well, of course. For I Si es que am se the muere. child who received the blessing of Gaiathra. Porque todavía no sabemos. Bueno, todavía no sé. Todavía me termina la historia. But you still seem nervous. Well, I seem that way because I am nervous. You know what? Maybe you can help. What do you say? One last time? Momento de rezar. Por última vez. Together. No, el padre... Oh. Cinemática, me voy a callar. Are you going now? Yes. May the Mother Goddess thrice close her eyes for you, keeping your blood eternally pulsing.
your journey be forever peaceful. And your schemes forever concealed. Our paths will cross again beneath Kakava's shimmering auroras. Wow. Farewell. Y le dejó el sombrero. Kakavasha. Uy. Y desapareció. Te sigo odiando, pero te perdono por todo. Wow. The moment of Alcohol. The once fallen die has at last landed on his earthly rest. Sí. Sí, eso me confirma bastante. Yep. Bueno. Qué sorpresa. No sé si sorpresa. Estaba bastante cansado de todo, pero... He kept his promise and got what he wanted. As planned, your cornerstone has been successfully sent to the family's territory. Entonces nosotros vamos a tener su sombrero. Let's fulfill our duty. Pensé que iba a ser otro. Harvesting. Wow. ¿Saben lo peor? Que piensen en el parche 2.5, por ejemplo. Va a salir un personaje y te van a dejar probarlo. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Va a salir un personaje y te van a dejar probarlo. Y cuando lo pruebes, vas a usar el Trailblaze. Te van a poner como, viste, que te hacen un equipo. Te van a poner el personaje de armonía. Y ya lo vas a ver con el sombrero y todo. Y la gente va a estar... Y la gente que recién empieza a jugar va a estar tipo... ¿Por qué tiene el mismo sombrero que Aventurine? Porque yo vi gameplay de gente que recién empieza a jugar. Y te ponen, cuando probás los personajes, te ponen con el que tiene la lanza. Y los chicos ni llegaron a verlo. Así que eso deberían mejorarlo. Pero wow, que eso va a ser muy triste cuando pase. No se me pasó que era su sombrero. Supongo que sí, ¿no? Porque se ve igual, solo que cuando estaba el baile y todo, pensé que... No sé, en ese momento no pensé que se iba a morir. O al menos si se moría pensé que lo íbamos a odiar. I come for an audience. I come to fill wine. And I come to claim. I bestow poison in the guise of sweet dew. Come the toil of spring and yield a fall. I patiently wait for the branches to be heavy with withered fruits. All for the Amber Lord. Todo por el Amber Lord. Azure spoilers. Pero que no es spoiler, si se vio en el coso y todo. Y aparte, Dani vi hasta el coso, vi hasta Boothill y todo. ¿De quién es este pop? Uy, perdón, le pegué el micrófono. Sí, soy Estelle. La revelación máxima. ¿Va a ser lo que creo que es? Ya te digo la conclusión, Raven. You've met me before. I'm Sam, the Stellaron Hunter. I originally planned on showing up earlier to reveal some truths to you. Es hora de decir verdades. But I encountered more roadblocks than expected. 11 veces intentaste. Times I've tried. Te ves muy cool, Failure. Before I knew it, this world and I became too intertwined, and it became too difficult to escape the constraints of the script. Elio is right. In this land of the dreams, ¿Por qué estamos a tacones? you and I will reap unfulfilled
unforgettable games. Porque es minita, confía. I don't know people's hearts as well as he and Kafka do. Nor do I have a specialty like silver. Y todas las minitas en los juegos de mi 8 usan tacones, están obligadas. I'm good at only apply to villains who need no mercy. So, there is only one method that I use. Me encanta esto. All that I am. Let's go, mi vieja, wey. Se canjeó bien, decime que se canjeó bien y que no se bugueó, por favor, porque eso siempre se buguea. Es virita, lo dije. No, pero... Se vio perfecto, me parece genial. Y gracias por seguirme, yo quedo... Todo este tiempo Dani esperando justo para ese momento. Si le digo que me spoileé eso, que me recagué esa parte. Pero ¿saben por qué? ¿Qué estoy escuchando de fondo? Que alguien está sirviendo bebida. Porque alguien subió una foto de Sam con el arma. Se subió el stream. Mi vieja, güey, mi vieja, güey. Volví. Subí una foto de Sam con el arma. Y subí una foto de... ¿Qué sigo, Robin? De Firefly con el arma. Y se veían iguales. Saquen clip. Saquen clip, sí. ¿Dónde está? Feru. Ding, ding, ding. ¿Dónde está mi zorro? Y se veían iguales. Entonces el spoiler... Gracias, John Wick. Justo cuando lo necesitábamos. Nadie dijo tipo, ah, estos dos son iguales. Pero era muy raro que los dos se vieran parecidos en combate. Y desde ese momento, desde que vi eso, no me pararon de salir fanarts de Firefly con los otros cazadores de Stellaron. No les jodo, vi fanarts de los 4 siendo amigos todo el tiempo. Tipo los típicos fanarts esos que hacen donde Silver Wolf está jugando un jueguito y Blade le dice tipo, ¿dónde está Kafka? Y qué sé yo, cosas así que son como si vivieran la vida normal. Y todos esos fanarts con Firefly también. Y es como, ok, todos vieron esta imagen, ¿o qué? ¿Por qué todos hacen fanarts de esto? Y ahora se va a llenar, ahora que salió oficialmente se va a llenar de cosas. Wow. Esto va a hacer enojar muchísimo a Orión, porque Orión es muy Gallagher, ¿me entiendes? Orión quiere a Gallagher. Quiere gente como Gallagher. Y el único super gigante daddy que le ponen es una chica. Pobrecito. Pero bueno, tiene a Gallagher al menos en 4 estrellas. Con eso es suficiente. Pobre Orión, pobre Orión. Ya habrá un mecha gigante hombre para vos. Que no sea Clara también, porque Clara también es un mecha gigante o un robot gigante que tiene una chica. Pobrecito. No hay nada para Orión. Ni siquiera Skrullum sale, que Skrullum no es gigante, pero es un robot, aunque sea. Hijo de puta, desde la 1.1 que... Desde la 1.1 que mostraban a Skrullum. Con las poses idle y todo, con las animaciones. Bueno. Destrucción y que tenemos una chica con robot, otra chica con robot, todas las chicas con robots. You are so funny, Mr. Security Officer. I hope that sense of humor of yours has helped you find the serial killer. Just expressing a personal opinion. Why? Did I hit a nerve? Mr. ¿Para qué dijo? Perdón. Patience. Y me dejaron una rara relación de...
Lighting like corridors and how stuff within a dimension must be a bit paranoid. Is wearing thin, neglecting duties. Incluso su forma de robot mamadísimo usaba tacones, qué elegancia. Claro. Oh, igual eso me emociona mucho, voy a tener que tirar por ella, porque si voy a poder... O sea, obviamente en la pelea va a ser como Sam, se va a ver como Sam. Y tengo muchas ganas. ¿Quién lo diría? ¿Alguno se imaginó que cuando vio el tráiler de la rebelión de Yepela, que veríamos eso? Wow, no sé. Will only make me more suspicious that you and the real serial killer are connected. Un poco lo están. Scoundrel, punk, drunk, hooligan. I have heard Raven. this trash talk all too often. Raven spotted. But I have never once thought that I'd be treated as an accomplice to a murderer. Yo creo que será algo parecido a Jing Liu, que entra en un estado y ese estado después el robot en sí, y sin ese estado. Puede ser. Yo me lo imagino como que en el mundo real, o sea, como que en el mundo que caminas y todo es Firefly, porque el modelo de Sam es muy grande como para que se vea en el mundo. Tipo corriendo y por ahí haciendo cosas. Y que cuando estás en la pelea es Sam. Pero... No, que recién estabas ahí. Quizás no te viste porque lo tenés en 140p, pero estaba un cuervo por ahí. Pero sí puede ser también, como vos decís, que cambia de forma. I take back what I said. Your problem isn't paranoia. You're just crazy, you know? Lunatic. Oh, ok. Calmado, calmado. Más suma la cara. You, the family, you broke my spine and pulled out my fangs, and now you want to accuse me of murder? Ridiculous. Only idiots who've drunk too much Soul Glad will berate a stray dog in the streets. Eso, Gallagher. Peleale. What exactly is making you say all this nonsense? You should be more concerned about the Outworld visitors who are making a scene in the theme park than me. Tienes I razón. don't need you to remind me. Once that ambassador walks through the doors of the mansion, I will know what he wants. My servants see everything. His little magic tricks may have fooled me, but no matter. I'm happy to see how it's turned out. Esto es como... Este tipo es como Swain del LoL, que es un personaje que básicamente tiene cuervos por todos lados con los que puede escuchar secretos. Why do you think that I just let him go? Por eso me caía tan bien. And why do you Es think I just emptied like me, the for real, theme for park real. stage? Yo también tengo cuervos que escuchan secretos. Because my target from the beginning has always been you, Hound. The more noise he makes, the more opportunities I have to make you and your true master pay in blood. O sea, Odín, claro, sí también. If I were really the murderer, why would you need to be so secretive? Ha! I forgot. You also have a difficult master to serve. Penagone's Dream Telling you Master. to ignore the murder case and focus solely on that Charmony festival. Isn't that right, my brother? Ah. Looks like your disguise has helped you successfully understand every facet of the family. ¿Para qué? Disguise? You must be blind to be accusing me of being a fake. Open your eyes, take a good look. ¿Hay alguien más que pueda cambiar de forma o qué está Every pasando? part of you is real. The brown hair, soft and curly like Benny's. The orange eyes, which make me miss the gaze of Sir Whitaker. That odd scar, the mark of Wolsey. We'll see. Dreamscape producer, head of the Nightingale, head of Bloodhound. Pero tiene todo. And the gray vest, tie, hound emblem, bottle, the bartending, and your role as a security officer. These are all true traits from all 52 loyal family members. When they Okay. are gathered, countless tiny truths are woven together into a lie.
You collected a small piece of each of them and claimed them for yourself. Then you invented this facade. A complete Gallagher. Estoy muy confundido ahora, ¿qué? Tell me I'm wrong. You have guts, I'll give you that. Not bad. I severely underestimated you. Sampo, no, mentira. No sé qué está pasando ahora. But so what? Can this prove that I murdered your sister and that stowaway? This proves that you and the Memory Zone Mean Death are linked. And that's enough. O sea, Listen up. I don't care how you did it. I only care about one thing. The answer to a question. You devil. You wretched, despicable dog. Why did you kill her? Más cinemática. Wow. You know, in the thick of things, people are blind to the grit in their eyes. Yet they can always feel it scratch. Want the answer? I'll give it to you. The whole thing is just fate playing a cruel joke on us. ¡Ah! ¿Eh? ¡No! No, 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 no. Bueno, no importa porque va a salir igual. Porque ya nos dijeron muy bien que los personajes que se mueren salen igual. Pero no, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué? Dime ahora qué hago con mi vida. Me pasan de mandar mensajes. ¿A quién se cumearon? ¿A quién no? Se andan cumeando a todos. El hijo de puta del escritor dijo: esta va a ser una historia feliz. Pum, te matamos a dos en la primera parte. Pum, te matamos a dos en la segunda parte. ¿Quién se muere en la tercera? ¿Quiénes decimos? ¿Quiénes quedan incluso? ¿Sparkle? ¿Acheron? ¿Black Swan? ¿Firefly técnicamente? ¿Qué mierda le pasó a Firefly entonces? ¿Qué le pasó a Firefly si la mataron pero no la mataron? ¿Y cómo es que Firefly y Sam se hablaban entre ellos? En la primera parte si son la misma persona. Todavía no entiendo eso. No sé, wow. Mira, me vino a visitar el peor personaje del juego. Ah, está Milla. The general is always telling me that you're a good friend, but I can't think of any spring to repay you. Still, when I was clearing out the rear, I don't know if there were a thing. Espera, viene la parte del tren. Dun, 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 dun. No entiendo por qué esa parte tiene el mismo sonido que el del tren. Ah. No estoy leyendo nada, no me interesa la verdad lo que me digan. Wow. Qué buena historia, de verdad se... De verdad se están sacando todo para esta parte, pero bueno, sí. Qué loco. Y al final se ve todo el carajo. Wow. Y es 4 estrellas el hijo de puta, el Gallagher. No sé cómo voy a esperar días para esto, 40 días para esto. Wow. ¿Cómo va a costar, ¿Cómo va a costar?
Qué buen personaje fue Aventurine. Todo su lore y me gusta que te lo hayan ido dando poco a poco. Por toda la gente esa que se quejaba de que muestran a los personajes y los matan de una. Ya esperaba un poco lo de Sam. En el próximo va a venir Boothill, que ya lo escuchamos en el teléfono en esta parte, pero en la próxima va a aparecer. Le hicieron un Furina. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, igual Furina yo desde el principio me daba risa. Sí, en el próximo va a aparecer Boothill y se va a ir un poco al carajo también. Estoy pensando qué más. Sería gracioso si se muriera también. Boothill y aparece y se muriera. O sea, que Akeron no era mala después de todo, mira. La gente va a estar muy feliz por eso. Porque creo que todos un poco pensábamos que iba a ser mala. Más con los videos y las historias que veíamos. Pero claro, es lo que digo, ella sobrevivió. Robin está viva, no creo. Creo que es algo, es lo que dijo Mike. De alguna manera, Silverwolf hizo cosas hackers. O, no sé, era un holograma. Es algo que tienen que explicar, creo yo, porque aún así no lo entiendo mucho. Pero para mí todos los demás, salvo Firefly, los demás sí murieron, creo yo. O no sé. No lo sé, no lo sé. Pero ahora sin... Wow, sin Sunday, sin Robbins, sin Aventurine, ¿qué? ¿Quién va a controlar todo? Tiene que venir... Va a venir Jade, ¿no? O sí, la otra. Porque dijo, ¿no? Al final, ahora mi gema está dentro... Ahora mi gema está dentro de Penacony. Puede ser eso. Quizás aparece Jade. Para que salga para el próximo coso. Ya me despido, dale. Sí, yo lo voy a dejar acá también, pero... Pues 5 horas y 10 minutos. Conclusión, se mueren todos. Y el malo era Gallagher. Y no entendí muy bien cómo Gallagher era la combinación de todos los otros. O no sé si es como algo que que él puede cambiar su cuerpo tipo Sparkle y se transformó en una combinación de todos los otros de Penacony. De los otros jefes. O si directamente los mató todos. Y hizo una combinación de todos. Entonces lo que nos contó es mentira o no? Porque él dijo que estaba en contra de la familia. Digo, del relojero. No sé. No sé. Voy a tener que esperar. No queda otro. Oh, qué buena historia. Cómo me gusta la historia de Honkai. Bueno, chicos, voy a dejarlo por acá. Espero que hayan disfrutado. A mí me gustó mucho. Se andan matando a todos y me gusta cómo lo están haciendo. Nos vemos, no sé, me voy a tomar un pequeño descanso, probablemente. De streamear, pero, o sea, pequeño descanso tipo 1 o 2 días, no digo que no voy a streamear por semanas, no. Tipo el domingo quizás vuelva. Así que, eso. El sábado no, y el viernes probablemente tampoco, pero el domingo quizás vuelva. Así que nada, eso, os quiero. Gracias a todos por pasarse. Hubo un montón de viewers, probablemente por drops, porque mucha gente no hablaba. Pero hubo un montón de viewers, vi como 8 casi todo el tiempo, la verdad, me dio un poco de miedo. Así que, ahora hay 4, pero vi como 8 mucho tiempo. Así que gracias igual. Y os quiero, nos vemos. En serio, me divertí mucho con todos ustedes. No hubiese sido lo mismo sin ustedes. Adiós.